¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza una nueva semana en Ponte al Día. Como ven, hoy estoy solo en esta mesa. Mi compañera Wendy Fuentes ha sido diagnosticada con COVID-19, se encuentra bien, asintomática, pero por precaución va a permanecer un tiempo en casa. Así que le mandamos un beso y un fuerte abrazo desde aquí. Luego vamos a hablar con ella, pero también hoy estaremos siguiendo de cerca la nueva borrasca que está azotando principalmente la parte occidental de nuestro archipiélago. Lluvia, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento que pueden complicar el estado de la mar y que ya ha provocado también la activación del aviso amarillo en la mayor parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estaremos muy pendientes de todo eso, pero vamos a ver estas imágenes del barranco de las Angustias en Tazacorte, allí en la isla de La Palma, porque en las últimas horas ya se acumulan cerca de 100.000 litros por metro cuadrado y hasta ahora, Adrián Cordero, muy buenos días. Todavía sigue lloviendo. Sigue lloviendo y va a seguir haciéndolo durante todo el día, una jornada para tener muchísima precaución, sobre todo en la parte más occidental de las islas, 100 litros por metro cuadrado, en puntos, por ejemplo, de La Palma, donde no solo ha llovido, sino que también hemos tenido granizadas, imágenes espectaculares, las que nos están llegando sobre todo de esa isla, imágenes de fuertes lluvias, aquí lo ven, por ejemplo, prácticamente imposible circular en algunos casos debido al tamaño importante de ese granizo. Las rachas de viento también han sido muy llamativas, por encima de los 85 kilómetros por hora. Recuerden, en estos momentos tenemos el aviso amarillo de riesgo activado en toda la provincia occidental y también en Gran Canaria, y es una situación que, como veremos, se va a mantener durante buena parte de la jornada. De hecho, creo que tenemos previstas otras imágenes más de esa zona del archipiélago de La Palma, donde vemos también la lluvia intensa que no para de caer, y recuerden que va a seguir haciéndolo durante todo el día. Previsión para las próximas horas, lo vemos a continuación, un tiempo que se va a mantener revuelto durante buena parte de la jornada, aunque sí que es verdad que al final del día va a mejorar. Miren, estas son las imágenes a las que me refería, los barrancos corren, tenemos ya a nuestra compañera Nira dirigiéndose a esa zona y enseguida estaremos en directo por allí. Fíjense, por ejemplo, este barranco tremendo en la zona de Tazacorte, por allí las lluvias están siendo absolutamente torrenciales. Como les digo, previsión ya para estas próximas horas para ver cómo va a evolucionar el tiempo, cómo van a evolucionar esas lluvias que, como saben, prácticamente no están llegando a las islas orientales, pero sí están llegando con fuerza a las islas más occidentales y especialmente a la isla de La Palma. No sé si tenemos disponible la previsión, aquí la tenemos, fíjense, estas próximas horas, La Palma, La Gomera, Tenerife, sobre todo en las vertientes occidentales es donde más va a llover, pero conforme va avanzando el día, si se fijan ya en La Palma, va a perder algo de fuerza esa lluvia y al final de la tarde, este mapa más o menos es para las 6 de la tarde aproximadamente, pues las precipitaciones habrán prácticamente desaparecido. Ven esos tonos azulados, azul claro, pero bueno, nada que ver con lo que están descargando esas lluvias a primera hora. Lo veremos todo hoy aquí, Pedro, en Ponte al Día. Estaremos muy pendientes de esa borrasca que nos visita este lunes, Adrián, y vamos a hacer un primer recorrido por las islas para conocer cómo está afectando esta borrasca, que como hemos visto trae consigo lluvia, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento. Nuestra primera parada es en Tenerife, allí está Arguiñe Águila. Buenos días, Pedro, así es. En estos momentos estamos en el sur de Tenerife y ha dejado de llover. Nos ha dado una pequeña tregua, pero a lo largo del día seguirá lloviendo. Como comentábamos, están activadas, está la prealerta activada por lluvias, también por viento. Habrá rachas de viento de 70 kilómetros por hora y en las cumbres está previsto que hasta 85 kilómetros por hora. Además, también se ha activado la alerta por oleaje hasta 4 y 5 metros de altura y de momento nos cuentan los vecinos de aquí, de la zona del sur, que estas lluvias son bienvenidas porque están cayendo de una forma regular y mientras sea así es bienvenida y que no cause ningún tipo de destrozos. Gracias, Arguiñe. Estaremos pendientes de más puntos del archipiélago, siguiendo el transcurso de este temporal que visita las islas. Pero otra de las noticias de hoy es la entrada en vigor de la nueva estrategia frente a la COVID-19. Se eliminan las cuarentenas para los positivos asintomáticos. Entramos en una nueva fase de la pandemia. Alberto Fabricio. Así es, muy buenos días, Pedro. Como tú dices, desde hoy nuestro país entra en una nueva fase de cómo tratar, de cómo analizar la pandemia. Como tú decías, ya tanto los casos asintomáticos como los leves no tendrán que aislarse, no tendrán que hacer esa cuarentena de 7 días que venían haciendo hasta el día de ayer. Ya les podemos adelantar
que hemos salido a la calle, hemos querido conocer qué opinan los ciudadanos. Primero, si conocían que hoy entraba en vigor y cuál es su opinión sobre este nuevo tratamiento de la pandemia. En unos minutos les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Gracias, Alberto. Y ahora en este punto nos vamos a nuestra redacción con María Muñoz, porque seguimos también muy pendientes de otro asunto que nos preocupa hoy, que son esas medidas que ha avanzado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a los efectos del conflicto ucraniano. María. Muy buenas tardes, Pedro. Pues efectivamente, tras el exitoso acuerdo alcanzado en Bruselas, ahora lo que toca es trazar un plan de recuperación aquí a nivel nacional. Pedro Sánchez ya adelantaba esta mañana alrededor de las 9:30 de la mañana ese plan de recuperación que estará hasta el 30 de junio, que supondrá 16.000 millones de euros en ayudas, 6.000 ayudas directas, 6.000 euros en ayudas directas, también una rebaja de los impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO. Este plan gira en torno a 5 ejes: transporte, vivienda, trabajo, eje empresarial y también un plan de ciberseguridad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, definía este plan de recuperación así. Escuchen. Creo que es un plan serio, ambicioso, complejo evidentemente, porque la crisis es asimétrica y por tanto tenemos que afectar sobre determinados sectores, pero el plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio, tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Pero María, no pasamos por alto una de las imágenes que nos han llegado esta madrugada de esa ceremonia de entrega de los Oscar, esa bofetada de Will Smith a Chris Rock, que está dando la vuelta al mundo. Efectivamente, Pedro. Bueno, la crónica sobre los Oscar no pasa sin comentar esa tensión que se vivió durante esa gala, y es que de forma inopinada Will Smith propinó un bofetón a Chris Rock durante su presentación, durante su testimonio a la hora de entregar un galardón. Luego, también es verdad que Will Smith, durante su recogida al premio como mejor actor en la nueva película, sí que dijo que, bueno, para justificarse, pidiendo perdón y entre lágrimas, que el amor te lleva a hacer esta serie de locuras. Bueno, hay que dejar claro que, bueno, que esa bofetada fue por un comentario que hizo sobre su mujer y sus problemas de alopecia, una imagen que desde luego ha dado la vuelta al mundo. Volvemos a Canarias porque nos preocupa, ya saben, esa borrasca que está azotando principalmente la provincia occidental, y Adrián Cordero, nuestro hombre del tiempo, de momento va a seguir lloviendo, ¿verdad? Va a seguir lloviendo y lo va a hacer durante prácticamente todo el día, Pedro, aunque sí que es verdad que las lluvias ya no van a ser tan intensas de cara a esta próxima tarde, pero desde luego es un día para tener precaución. Recuerden esos avisos activados en todas las islas occidentales y también en Gran Canaria por 3 factores fundamentalmente: por lluvia, que puede acumular más de 60 litros por metro cuadrado a lo largo de toda la jornada; por viento con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora; y también por oleaje, que saltaba de Met esta mañana ese aviso por olas de entre 4 y 5 metros. A lo largo del programa les vamos a mostrar también la situación del oleaje, que verán cómo está muy revuelta. De momento, cámaras en directo debajo de esa nueva tanda de lluvia que tenemos sobre el archipiélago. Empezamos en La Gomera. Les hablaba del viento. Fíjense cómo cimbrea esta cámara. Es absolutamente impresionante y eso nos indica claramente el fuerte temporal de viento que tenemos en esta zona, y también están viendo, por supuesto, en esta cámara las gotitas, porque las lluvias están siendo importantes en La Gomera, en El Hierro, en La Palma y en el suroeste de Tenerife, como también hemos visto con Arguiña Águila, y enseguida volveremos con ella. ¿Dónde no están siendo tan intensas estas lluvias? En las islas más occidentales, aunque sí consiguen llegar de manera débil a Gran Canaria. De hecho, por ejemplo, aquí en el barranco Agua de la Perra, por la mañana, al sur de Gran Canaria, sí llovía. De hecho, por eso elegí esta cámara, pero como ven, en las islas más orientales pues ya el cielo empieza a abrirse, y por aquí en general el tiempo más tranquilo. Por cierto, que esas lluvias no llegarán, o lo harán de manera muy testimonial, a puntos de Lanzarote o Fuerteventura. Si por allí cae algo, serán 4 gotas. Bueno, vamos a ver dónde tenemos la borrasca. Ahora mismo sobre el archipiélago, imagen actual
de satélite tiene nada, prácticamente unos 5 minutitos y van a ver cómo la borrasca es bastante aparatosa, ¿eh? Fíjense cómo penetran todas esas nubes desde el suroeste y es por eso que donde más está lloviendo es precisamente en las vertientes de las islas que están orientadas a ese suroeste, es decir, en el oeste de La Palma, Llanos de Aridane, etcétera, también en Tenerife, por ejemplo, en la zona de Arona, es por donde más lluvia está cayendo, en la zona de los Cristianos, también en el Hierro, también en La Gomera, y ya ven lo que les decía, cómo esa nubosidad llega mucho más deshilachada a, por ejemplo, a la isla de Gran Canaria, aunque sí consigue llover un poquito al sur, y prácticamente esa nubosidad ya no llega a las islas de Fuerteventura o Lanzarote, La Graciosa, donde por allí tienen un día prácticamente despejado. Bueno, ya lo saben que en este programa nos gusta mucho que ustedes contribuyan con sus imágenes, con sus propuestas, con sus ventanas afortunadas, y hoy nos vamos a ir concretamente hasta La Gomera, porque allí un telespectador nos ha mandado un vídeo de la situación realmente complicada que están viviendo a primera hora esta mañana. Buenos días, aquí desde La Gomera, Valle del Rey, amaneciendo un poquillo revuelto, mala mar, viento y estuvo toda la noche lloviendo. Pero bueno, a ver si vamos mejorando. Muchas gracias, como siempre, ya lo saben, que pueden seguir enviándonos sus vídeos, sus fotos al WhatsApp del programa, que después recordaremos, pero desde luego en este arranque de lo que estamos muy pendientes es de la última hora del temporal, y por eso nos vamos en directo hasta Adeje de nuevo con nuestra compañera Arguiñe Águila. Arguiñe, ¿cuál es la situación? En estos momentos la lluvia nos está dando una pequeña tregua, están cayendo pequeñas lluvias intermitentes, pero está previsto, como decíamos, que llueva durante toda la mañana, cayendo hasta 15 litros por metro cuadrado. Además, también va a haber viento, de momento tampoco lo estamos sintiendo, también nos está dando una tregua, pero se espera que haya rachas de 70 kilómetros por hora y también en las cumbres alcanzarán los 85. Hablando del oleaje, en el sur y oeste de la isla habrá olas de 4 y 5 metros y hemos hablado con bomberos para saber si en estos momentos ha habido algún tipo de destrozo, pero como decíamos, las lluvias están cayendo de forma regular, por lo tanto no los hay, y los vecinos se alegran de que estén cayendo estas lluvias porque dicen que son buenas para la tierra. De todo lo que ocurra en distintos puntos de la isla con la llegada de esa borrasca, pero ya saben que nosotros no perdemos la vista de lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo han visto ustedes en estos dos primeros programas de Ponte al Día. Un equipo de enviados especiales, Vikram Jetley y Javier Rodríguez, han estado allí presenciando en directo lo que ocurría en la frontera de Rumanía con Ucrania. Y está aquí nuestro compañero Vikram Jetley, que ha regresado ya. Vikram, bienvenido. Como decía, tú has sido testigo directo de lo que está ocurriendo allí. Cuéntanos. Sí, Pedro, encantado de estar y verte aquí en persona. Pues sí, hemos visto precisamente cómo han escapado de todos esos bombardeos. Ya son más de 4 millones de personas las que han huido de su país y lo han tenido que hacer en condiciones bastante lamentables, la verdad, porque tienen que ir esquivando esas embestidas rusas tanto por tierra como por aire, y la verdad es que tienen que ir esquivando y también pasando por esas calles que se han convertido en trincheras, eso que no habían visto jamás, y por esos corredores humanitarios que no son nada seguros, la verdad. Lo cierto es que salir, esas vías de escape, esa frontera de Rumanía, esa frontera de Polonia, salir no es nada fácil, es solo simplemente el principio, ¿no? Claro, ese es el principio de su odisea, porque luego tienen que llegar a esas fronteras y para poder pasar tienen que estar unos días antes, incluso viviendo y durmiendo raso, soportando todo tipo de temperaturas gélidas y también todo tipo de temporales de viento, de lluvia, de nieve, algo que está siendo muy complicado, la verdad. ¿Y cuál es lo que sienten, los sentimientos con los que llegan allí? Tú lo has visto de cerca. ¿Cuáles eran esas primeras reacciones? Pues al principio sienten alivio por haber tocado la frontera de Rumanía o de Polonia o la que sea, pero ese alivio de dejar atrás la guerra les dura muy poco porque rápidamente recuerdan que han dejado atrás a sus casas, a sus familias, a la vida tal y como la conocían. Tú, bueno, has sido testigo, como estamos diciendo, de muchos casos, pero en concreto nos vas a hablar de una mujer con una hija de solo 3 años. Sí, la verdad que ha sido bastante conmovedor ese testimonio de Elena, que ha tenido que dejar atrás a su marido. Vamos a escuchar ese testimonio porque la verdad que a nosotros nos dejó de piedra cuando lo grabamos.
And we cry and we bah. Oh, we're scary, very scared. I have little son. He 3 years old. I hope I meet in him and my parents and my house and my seat and my country. God bless. I don't know. So I don't know. Es emocionante, es que es bastante conmovedor ver, bueno, pues esa mujer, esas lágrimas, ese dolor también, bueno, hablando de su marido que ha tenido que quedarse allí, ¿no? Claro, porque ella ahora mismo se siente bastante culpable, se siente una privilegiada de poder estar aquí, en Rumanía, lejos de Ucrania, y tener que dejar a su marido luchando. No es el único caso, lo hemos estado viendo desde que se inició el conflicto. Son las mujeres y los niños los que pueden salir de ese horror, pero los hombres mayoritariamente son los que se tienen que quedar allí, bueno, pues para colaborar en esas tareas del ejército. Sí, ojalá fuese algo excepcional, pero no lo es. Ellos muchas veces están cogiendo fusiles cuando ni siquiera tienen una formación militar. Hemos visto incluso a deportistas de élite que han dejado atrás esos terrenos de juego, esos campos de batalla, para estar ahí precisamente en plena guerra, y es algo totalmente difícil para ellos, algo para lo que no se habían preparado nunca. Claro, es que ¿quién está preparado para una guerra, Vikram? Si lo traemos un poquito aquí a lo más cercano, imagínate que ahora mismo nos lo dicen a nosotros, probablemente no sepamos cómo actuar en el campo de batalla, ¿no? Es algo para lo que uno no está preparado, ¿no? Exacto, porque imagínate que ahora te dicen, deja el micrófono y coge un fusil, eso mientras estás presenciando todo tipo de bombardeos y estás sobre todo escuchándolos, que es lo más difícil. También has estado pulsando pues esos sentimientos, esas sensaciones de más gente allí en esa frontera, ¿verdad? Sí, también hemos conocido el caso de Andriy, que es un hombre de más de 30 años que no ha querido estar y permanecer en la guerra. Él dejó Ucrania justo antes de esa invasión, y la verdad que vamos a escuchar ese sentimiento que tiene, porque es un testimonio también bastante duro. Our administration not exit for men in the war. This is, I think, this is big problem. Many people don't want to war because he don't war versus rocket. Es otro de los testimonios que has recogido y que, bueno, se van sucediendo y uno es casi que más crítico que otro, ¿verdad? Sí, entendemos perfectamente también esa postura, y ahora Andriy, Lena y a todos aquellos que hemos entrevistado tienen que empezar de nuevo esa odisea porque simplemente están en la casilla de salida. Son nombres propios de esa tragedia. Vikram, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros compartiendo esas sensaciones, esa experiencia que has vivido en esa frontera de Ucrania con Rumanía, y nosotros, bueno, en este punto de la mañana vámonos a conocer la última hora con nuestra compañera María Muñoz en nuestro punto de redacción. María, adelante. Hola, muy buenas tardes, Pedro. Bueno, pues respecto a la situación que ocurre en Ucrania, durante las reuniones que han habido estos últimos días en Varsovia, Joe Biden ya decía que Vladimir Putin no podía seguir al poder de Rusia. Y ante esto, cruce de comentarios en Occidente, el canciller alemán Olaf dice que esta no es la pretensión de la OTAN. Además, va a haber una tercera negociación por los principales dirigentes de Rusia y Ucrania en Turquía. Y Zelensky ya decía que lo que buscan es la paz y volver a la normalidad. Gracias, María. Hacemos un alto en el camino, pero hoy en Punto al Día seguimos el rastro de la borrasca que está azotando esta jornada de lunes a Canarias. La borrasca entra con fuerza a las islas occidentales de Canarias. Lluvia, rachas de viento de hasta 80 km/h y olas de 5 metros. En unos minutos, en Ponte al Día. Seguimos en directo aquí en Ponte al Día en esta jornada de lunes. La forma de actuar frente a la COVID ha cambiado desde hoy mismo. Ya saben, salvo algunas excepciones, los positivos con síntomas leves no tendrán que guardar cuarentena o hacerse una prueba. Muchos ciudadanos se preguntan
qué hacer a partir de ahora. Así que nosotros vamos a aclararle algunas dudas. La primera, ¿qué tenemos que hacer si tenemos síntomas? Aquí Sanidad hace una distinción por grupos de población. Para los menores de 60 años que gocen de buen estado de salud, la COVID a partir de ahora se tratará de manera similar a un catarro o a una gripe, es decir, no guardarán cuarentena y no se hará un test para ellos, aunque deberán usar la mascarilla y evitar el contacto con otras personas, especialmente de riesgo. Precisamente para estas personas, como los mayores de 60, los pacientes con patologías graves, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas, la cosa cambia. Aún teniendo síntomas leves, deberán consultar al médico. En cualquier caso, sean o no personas de riesgo, si tenemos síntomas graves o empeoramos, todos deberemos consultar al médico y será el sanitario quien decida cuáles son los siguientes pasos. Muchos se preguntan además qué hacer, pues si he tenido un contacto estrecho con un positivo. Pues bien, la población general no tendrá que hacer cuarentena, pero sí reducir al máximo sus contactos. En el caso de las residencias de mayores, el aislamiento será obligatorio hasta que una prueba confirme o no el contagio. El hecho más controvertido se centra en las empresas y en los puestos de trabajo. Si el médico da una baja médica, aquí no hay debate. La persona se quedará en casa y seguirá sus recomendaciones. Pero si los síntomas son leves o incluso si el trabajador es asintomático, deberá ir a la empresa. En la calle ya veremos después que hay división de opiniones, pero ahora mismo nos vamos a ir a nuestro punto de redacción para conocer, María Muñoz, la incidencia, los últimos datos del COVID en nuestro archipiélago. Muy buenas tardes, Pedro, de nuevo. Bueno, pues estamos a la espera de que se actualicen esos datos de incidencia acumulada, pero sí que podemos decir que este viernes el Gobierno, el Ministerio de Sanidad ya nos informaba de los principales datos de incidencia acumulada. Y aquí en Canarias es de 902,88. Por cierto, que la COVID-19, ya lo sabemos, ya lo anunciabas tú también, se mantiene como una enfermedad, pero eso sí, cambia la forma de medir sus efectos. Escuchemos a Carolina Darias. Focalizando la importancia de los indicadores como es la capacidad asistencial, ocupación de camas hospitalarias, ocupación de camas UCI. Bueno, ya como ven, hoy estoy solo frente al peligro, no me acompaña mi compañera Wendy Fuentes porque, bueno, como decíamos cuando arrancábamos este programa, ha sido diagnosticada con COVID-19, se encuentra bien, asintomática, pero vamos a conocer cómo se encuentra en estos momentos. Compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Ay, qué penita no estar ahí contigo acompañándote, pero bueno, me ha tocado. Bueno, te realizaste un test y al final salió positivo, pero tú en ningún momento te has encontrado mal o has tenido algún síntoma que, bueno, te diese a pensar que podrías haberte contagiado. Efectivamente, es decir, yo he estado asintomática desde el primer momento. Yo me realicé un test pues animada por mi pareja porque sí es cierto que el fin de semana tenía que realizar un trabajo y bueno, me lo hice, pero convencidísima de que no iba a dar positivo. Y para mi sorpresa, efectivamente, di positivo, pero yo me he encontrado perfectamente en todo momento. Además, estaba incrédula porque yo además tengo sinusitis, soy alérgica y bueno, también estos cambios de tiempo, pues me encontraba perfectamente. Y al final, pues para mi sorpresa, di positivo el sábado y aquí estoy, resguardadita en casa, pues muy pendiente de este nuevo protocolo también, aunque en casa pues con FFP2, porque como sabes tengo a la pequeña, sigo lactando, entonces pues aireando habitaciones, duermo separada, como en otra habitación también y procurando pues que en casa todo continúe con el mismo orden. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar, si en casa estás siguiendo algún tipo de protocolo a pesar de no tener síntomas, bueno, pues para evitar que se contagie tu pareja o incluso tu pequeña, ¿no? Sí, mira, Pedro, ya ellos fueron positivos en su momento, ya pasaron el COVID, yo sí que no había sido positivo y en casa ahora lo que estamos cuidando sobre todo es, pues yo con la FFP2, que la tengo por aquí, gel hidroalcohólico, aireamos la habitación, duermo en otra habitación y a la hora de comer, pues igual, separada. Y cuando pues tengo que lactar y estar con la pequeña, pues con la FFP2, y así, pero ya te digo, yo me encuentro estupendamente y poco más, es decir, me he tomado paracetamol, sobre todo en el día de ayer, porque sí es cierto que por la mañana tenía un poco de dolor de cabeza, pero afortunadamente está pasando sin pena ni gloria. También he de decir que tengo la pauta de vacunación completa, creo que eso influye bastante
y bueno, que siga así. Yo me sigo testeando, de hecho, aquí tengo estos test de antígeno, porque yo creo que es importante, ¿no? Cada día pues estar tomando pruebas de cómo va evolucionando, pero bueno, que me quedo con las ganas de no haber podido ir hoy porque me encuentro perfectamente. Claro, ahí también está la importancia de, bueno, de testearnos en casa con esos test de antígenos por si tenemos alguna duda o vamos a tener, bueno, pues yo qué sé, pues una reunión familiar o acudir al trabajo en tu caso, no tienes síntomas y, bueno, vas a ser tú la que vas a ir un poco controlando, bueno, pues esa carga viral a través de los test de antígenos, ¿no? En el momento que no des positivo será cuando puedas reincorporarte, ¿no? Claro, sí, yo me voy a estar testeando continuamente. Nosotros ya por precaución teníamos en casa el típico paquetito con los antígenos. Entonces, pues bueno, cada día me voy a ir fijando en el colorcito que tiene el antígeno. No sé si esto tendrá que ver o no con la carga viral, pero sí es cierto que es importante cada día estar mirándome, aunque mantengo la precaución de la FFP2 y demás. Pero bueno, me quedo al final con ganas de... Porque es que me encuentro perfectamente, Pedro, es decir... La sensación de frustración, ¿no? Sí. Te decía que es una sensación como de frustración porque tú estás completamente bien de salud, pero te tienes que quedar en casa, ¿no? Esto de lo que hablábamos precisamente el otro día, de la fatiga pandémica, que parece que arrancamos, que vamos hacia una nueva fase de la pandemia, pero uy, siempre hay algo ahí, ¿verdad? Es que es eso, efectivamente, el otro día lo estábamos hablando, la fatiga pandémica, esta sensación de frustración y un poco de tristeza también y de desánimo, porque al final cuando parece que todo va cambiando, que todo va mejor y que vemos la luz al final del túnel y efectivamente con este nuevo protocolo vemos un poco la normalidad, vueltas a las fiestas populares, ya el tema de la mascarilla, no tenemos que aislarnos, pero claro, en esta situación otra vez volvemos un poco a tener esa sensación de desánimo. Pero bueno, yo creo y quiero confiar en que esto se va a normalizar, en que va a ser una gripalización, que un poco es la intención también de estas nuevas medidas. Y bueno, a estar positivos y que esperemos pueda estar muy prontito ahí acompañándote en plato. Desde luego, yo te estoy aquí esperando como agua de mayo, no lo sabes tú bien. Bueno, compañera, mejórate, recupérate y te mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo y que te esperamos aquí con los brazos abiertos cuanto antes. Gracias, compañero, gracias a todo el equipo y yo también espero estar ahí cuanto antes. Que tengan buena mañana. Adiós. Bueno, pues ahora, ya saben, este nuevo protocolo que entra hoy en vigor, que para, bueno, pues analizar todo lo que conlleva, está ya con nosotros Amos García Rojas, epidemiólogo, bueno, pues para saber qué repercusiones puede tener esto. Señor García Rojas, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días y permítanme que le desee a Wendy que tenga una estancia en su casa lo más alegre posible, porque está perfectamente de salud y por lo tanto eso un poco va a ser lo que va a caracterizar ya la evolución de la pandemia en el futuro. Pues precisamente esa era la primera pregunta, ¿no? Con ese nuevo protocolo entramos en una nueva fase de la pandemia a la que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Sí, entramos en una nueva fase que viene caracterizada por dos elementos que yo creo que son importantes. Cada vez sabemos más del virus. Todavía quedan algunas lagunas en su conocimiento, pero cada vez sabemos más. Y otra cuestión importante es que ya tenemos a la población vulnerable, la que tiene una mayor posibilidad de sufrir complicaciones severas, protegida por la vacuna. La inmensa mayoría está protegida por la vacuna. Esto, lógicamente, abre un escenario de intervención mucho más favorable. Y, por lo tanto, se deben empezar a aplicar medidas que nos permitan hacer algo que va a ser fundamental en el futuro, convivir con el virus, porque este virus no se va a difuminar, no va a desaparecer, va a seguir ahí. Por lo tanto, en este sentido van todas las nuevas dinámicas de intervenciones que se han puesto sobre la mesa, que no son fruto de una espontaneidad, sino son fruto de un análisis riguroso de lo que puede ser el futuro de la pandemia y que son coherentes también con lo que se está haciendo en toda Europa. Este nuevo protocolo, señor García Rojas, entre otras cosas, tampoco se van a contabilizar todos los positivos, solo los de carácter grave, y esos positivos que son asintomáticos o con sintomatología leve ya no tendrán que hacer cuarentena. ¿Cómo podemos identificar lo que es un cuadro leve de lo que puede ser algo más grave? No, un cuadro leve es el que es
el que puede ser asintomático, es decir, sin síntomas, como está Wendy en estos momentos, o lo que puede ser un síntoma, unos síntomas similares a un resfriado común, es decir, algo que no impresiona gravedad, que no nos impide realizar las actividades normales de la vida. Un cuadro grave cuando ya tenemos dificultad respiratoria, fiebre muy elevada, es decir, tenemos una sintomatología que es mucho más sensible a dejarnos con necesidad de estar acostados, de estar en nuestra casa de manera mucho más rotunda, o que significan además, repito, la necesidad de que tengamos que recibir atención médica porque no podemos realizar las actividades normales de la vida por nuestro estatus clínico. En esos positivos que ya no tendrán que hacer cuarentena, en estos casos también la mascarilla se vuelve más imprescindible que nunca, ¿no? Esas mascarillas FFP2. Sí, la mascarilla sigue siendo un instrumento valioso en muchas circunstancias. Por ejemplo, en estos momentos todavía sigue siendo un instrumento valioso en interiores. ¿Por qué? Porque en interiores son donde más se producen los contagios. Y si bien es cierto que afortunadamente la mayoría de los contagios ya son cuadros leves, también es cierto que no podemos permitir que la incidencia acumulada vaya ascendiendo hasta cifras desordenadas, desorbitadas. Por lo tanto, tenemos que crear elementos de control. Y uno de ellos es el uso de la mascarilla en interiores hasta que la incidencia acumulada nos permita entender que ya podemos prescindir de ella también en interiores. Y lógicamente un positivo que sea asintomático y que realiza las actividades normales de la vida tiene que hacerlas con una cierta cautela, con una cierta prevención, sobre todo si está en contacto con vulnerables, y por lo tanto ahí el uso de la mascarilla va a seguir siendo importante en esa persona, y también el hecho de que tenga en la medida de lo posible mantener una buena higiene, una buena distancia física, y sobre todo que todos los espacios que ocupe estén muy bien ventilados. Hablaba usted precisamente de la incidencia acumulada en estos momentos. La incidencia acumulada en Canarias es algo superior a la media nacional. ¿En Canarias este nuevo protocolo llega en el momento exacto o quizás habría que esperar un poquito más? Yo creo que llega en función de los dos parámetros que comenté anteriormente, de que ya sabemos bastante más del virus y en relación a que tenemos a nuestra población vulnerable, un porcentaje elevadísimo vacunada, es el momento adecuado. Llevamos ya 2 años con esta situación, estamos conviviendo ahora con una patología que en la inmensa mayoría de las ocasiones genera cuadros leves, o incluso cuadros asintomáticos, y que es el momento de entender, reflexionar sobre algo que creo que es clave. Este virus ha venido para quedarse, no se va a disolver, a difuminar, a desaparecer. Tenemos que aprender a convivir con él. Y esto significa que tenemos que actuar quitándole la faceta amarga, terrible, dramática que ha tenido la pandemia hasta estos momentos, que era la vinculada a la vulnerabilidad, la vinculada a los ingresos en UCI y a los fallecimientos. ¿Cómo conseguimos esto? Pues fundamentalmente con las vacunas. Por lo tanto, hay que seguir reforzando la estrategia de vacunación, especialmente en la población vulnerable, y ser conscientes de que tenemos que empezar a realizar actividades rodeados de este microorganismo, porque, repito, va a seguir ahí. Vamos a tener que seguir, aprender a convivir con el virus. Última pregunta, señor García Rojas. El personal de atención primaria va a ser clave en este nuevo protocolo porque, van a ser ellos los que decidan en qué momento realizar pruebas y cómo, pues hacer ese triaje de qué puede ser COVID y qué no puede ser. Algunos de ellos han quejado de que este nuevo protocolo les ha llegado tarde. Sí, desde luego el personal de atención primaria no es que sea importante en esta ocasión, es importante siempre. La atención primaria es el primer vínculo que tiene la ciudadanía con el sistema sanitario, es el vínculo donde hay una mayor interrelación y por lo tanto es clave, es fundamental. Y conviene recordar que es cierto que al comienzo de la pandemia, tanto la estructura de salud pública en la que trabajo yo como el nivel primario de atención estaba fuertemente devaluado por la política de recortes que se había seguido en el sistema sanitario desde la crisis económica del 2008. En estos momentos se está intentando recomponer tanto la estructura de salud pública como el nivel primario de atención y es, lógico que se generen situaciones en las que tiene que haber un mayor perfil de comunicación con los diferentes ámbitos de todos los elementos que configuran el Estado, la estructura sanitaria, y de esa perspectiva hay que incrementar muchísimo más y con muchísimo tiempo lo que es la información entre uno y otro sistema de atención. Por lo tanto,
es razonable que los compañeros de atención primaria entiendan que no se les ha suministrado toda la información en los tiempos en los que ellos entendían que debía haberse suministrado, pero lo que es evidente es que con esta nueva pauta de atención, lógicamente, debería disminuir la presión que ya ha soportado de manera absolutamente brillante todos los compañeros y compañeras del nivel primario. Señor García Rojas, muchísimas gracias por aportarnos datos y contexto sobre este nuevo protocolo que entra hoy en vigor para hacer frente a la COVID-19. Un placer, como siempre. Gracias. El placer ha sido mío. Ánimo y un fuerte a Wendy. Se lo daremos desde aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la calle a preguntar, a saber cómo se ha recibido este nuevo protocolo en el que se especifica que los positivos asintomáticos o que tengan sintomatología leve no tengan que hacer cuarentena. Nos vamos hasta la capital Gran Canaria. Alberto Fabricio, ¿qué es lo que te ha contado la gente? Buenas tardes, Pedro. Bueno, nos hemos movido hacia el municipio de Telde, muy cerquita, pero si se están conectando en este momento en Ponte al Día, les vamos a recordar cuáles son algunos de esas claves de este nuevo protocolo COVID. Como tú decías, ya los asintomáticos y casos leves no tendrán que hacer cuarentena, sí lo tendrán que hacer casos graves, personas de más de 60 años, inmunodeprimidas, embarazadas y personal sanitario. ¿Qué hacer si se tiene síntomas leves? Pues el nuevo protocolo nos recomienda que llevemos una vida normal, eso sí, con precauciones. Al salir de casa, llevar mascarilla y evitar los máximos contactos posibles y sobre todo con personas vulnerables. ¿Quién tendrá que hacerse un test a partir de ahora? Pues ese mismo grupo de personas que tiene que hacer cuarentena, personas de más de 60 años, inmunodeprimidas, embarazadas y personal sanitario. Muchos de ustedes también se estarán preguntando, si soy asintomático, ¿puedo ir a trabajar? Desde el nuevo protocolo se recomienda que se teletrabaje, pero sí podrán ir a trabajar todas las personas que den positivos, pero que sean asintomáticas, eso sí, manteniendo siempre evitar el mayor número de contactos posibles y llevar mascarilla. Todo este nuevo sistema, este nuevo protocolo va siempre teniendo en cuenta el nivel asistencial, la presión asistencial de nuestros hospitales, siempre que esté en riesgo bajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el porcentaje de camas hospitalarias nunca supere el 5% ocupadas por pacientes COVID y el porcentaje de camas UCI no supere el 5% con pacientes COVID. Nosotros hemos salido a la calle, como tú has dicho, para saber si los ciudadanos sabían que hoy entraba en vigor este nuevo protocolo y si están de acuerdo o no. Pero me parece muy bien que vayan abriendo ya, así que lo más normal ahora, ¿eh? Por mi opinión, lo encuentro más, porque todavía no se ha terminado el follón del virus y de verdad que un poco arriesgado está esto. Hombre, yo estoy de acuerdo con eso, claro. Lo que no estoy de acuerdo es que mucha gente no usa la mascarilla y la mascarilla deberemos tenerla todavía. Bueno, pues no dejamos el ámbito sanitario. Canarias necesita, fíjense, urgentemente donaciones de sangre. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda la importancia de las donaciones de sangre para garantizar el abastecimiento de todos los grupos sanguíneos y no comprometer la actividad hospitalaria. Nos lo cuenta nuestra compañera Nira Casanova. Una frase que hemos escuchado muchísimas veces es que donar salva vidas. Según un informe, solo el 4% de la población a nivel nacional dona sangre o plaquetas. Y Canarias, nuestra comunidad, se encuentra nada menos que a la cola. Por eso nosotros nos hemos venido hasta el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia para conocer cuál es ese proceso habitual, cuál es el procedimiento. Y un procedimiento que hemos vivido nada menos que con Luis, un joven de 29 años, natural de la isla de Tenerife, que lleva 3 años donando tanto sangre como plaquetas. Un proceso que afirma que es totalmente sencillo y que ha vivido con nosotros. Hola, buenos días, ¿me puedo donar? Y de esta forma tan sencilla comienza el procedimiento. Tiene que rellenar una ficha con sus datos personales completos y una encuesta que nos diga un poco pues, cómo se encuentra en todo lo relacionado con su vida personal. Y tras vernos el médico... Pásale. ¿Qué tal? Porque son necesarias más de 300 bolsas diarias. Necesitamos de todos los grupos sanguíneos. Es cierto que los grupos O positivo y A positivo son los más necesitados y habituales porque son los que más abundan y los que generalmente más demanda tenemos. Pero la donación de sangre no es la única, también podemos donar plaquetas.
Luis, tú eres donante tanto de sangre como de plaquetas. ¿Cuándo empezaste a donar y por qué? Son ya hace 3 años donando sangre. Empecé primero con sangre completa. Representa mucha utilidad al sistema sanitario y es un recurso que es importante. Porque además todas las células tienen su caducidad. Los hematíes se caducan en 42 días, el plasma se puede congelar y congelado puede aguantar hasta 2 años y las plaquetas se caducan entre 5 y 7 días. en el último año solo el 4% de la población a nivel nacional ha donado sangre y Canarias se encuentra a la cola. Pero, ¿cuáles son los motivos sobre esto? Yo en mi caso no dono sangre porque me dan miedo las agujas. Es que los diabéticos no podemos donar sangre ni donar plaquetas tampoco. Por falta de tiempo, ya que soy estudiante. Yo la verdad es que nunca me lo he planteado, no tengo ni enfermedad ni miedo. Por eso se continúan haciendo campañas para recordar que donar salva vidas. Importante ese mensaje que decía nuestra compañera Nira Casanova, donar para salvar vidas. Breve parón ahora mismo en Ponte al Día, pero a la vuelta volvemos con los efectos que nos está dejando la nueva borrasca que protagoniza el inicio de semana aquí en Canarias. Lluvia, tormenta y fuertes vientos. La borrasca entra con fuerza a las islas occidentales de Canarias. Lluvia, rachas de viento de hasta 80 km/h y olas de 5 metros. En unos minutos, en Ponte al Día. Doce en punto del mediodía, seguimos en directo aquí en Ponte al Día. Ya está con nosotros nuestro hombre del tiempo, Adrián Cordero. No va a ser hasta la segunda mitad del día cuando empiezan a remitir esas lluvias, ¿no? Hasta la segunda mitad del día, pero de momento sigue la situación muy complicada en estos momentos en gran parte del archipiélago y como les venimos contando aquí en Ponte al Día durante toda la mañana, sobre todo en las islas más occidentales y especialmente en la isla de La Palma. Por allí las cantidades de precipitación ya son impresionantes y vamos a ver imágenes de última hora en este momento que tenemos precisamente de esa parte del archipiélago donde los barrancos ya corren totalmente desbordados. En muchos casos están incluso viendo esa imagen en la que se ve ese tono negro, ya lo saben, debido a la erupción del volcán. Es la primera vez que llueve con esta intensidad en La Palma desde que se produjo esa erupción y por lo tanto también es verdad que los vecinos pues nos comentan de alguna manera que estas lluvias pueden ser bien recibidas, aunque ya veremos, porque saben que es un suelo muy inestable y por lo tanto la situación se puede complicar debido a que todavía ese suelo, como decimos, no se ha estabilizado. Más imágenes que nos deja el día de la isla de La Palma y en este caso estamos hablando del trayecto que nuestra compañera Nira ha hecho esta mañana desde Tenerife hasta La Palma, precisamente porque la situación marítima ha sido realmente complicada. De hecho, nuestra compañera Nira está teniendo francamente muchas dificultades para llegar a esa parte del archipiélago. Olas de más de 5 metros de altura, una situación que se va a mantener durante todo el día, personas muy angustiadas, nos comentaba nuestra compañera en ese viaje, en ese trayecto entre Tenerife y La Palma. En total, todas las provincias occidentales y también Gran Canaria tienen activado el aviso por riesgo de olas de hasta 5 metros de altura, como les decimos. Imágenes de temporal marítimo, imágenes de lluvia intensa e imágenes también que nos deja otros puntos de esa zona del archipiélago donde también vemos cómo el oleaje es importante. En este caso estamos viendo imágenes de La Gomera, alerta amarilla también allí por olas que pueden superar hasta 5 metros de altura. Esta imagen nos la enviaba un telespectador al cual, como siempre, aquí en Ponte al Día y en Tiempo al Tiempo, agradecemos mucho su colaboración. Así que bueno, ya lo ven, cómo está el día en el archipiélago. También en la isla de Tenerife estamos teniendo bastantes problemas, sobre todo en la parte norte y en la parte suroeste, y precisamente hoy tenemos una ventana no muy afortunada, la verdad, porque lo cierto es que la situación es bien complicada, pero bueno, en cualquier caso nos vamos hasta Punta del Hidalgo para conocer allí de la mano de un compañero cuál es la situación. Buenos días desde la costa nordeste de Tenerife, así amanece el día, se está empezando a despejar, hay unos 18 grados, el agua está muy fría, se los garantizo. Y hace unos 30 minutos que ha empezado un viento considerable en esta zona. Vamos a ver cómo va discurriendo el día. De momento, así está el patio.
Bueno, desde luego una situación impresionante la que estamos teniendo, como decimos, en todo el archipiélago. Pedro, ya lo estás viendo, ¿eh? Un día complicado, sin lugar a dudas, en buena parte de las islas, pero sobre todo, insistimos mucho aquí, en Ponte al Día, en las occidentales. Jornada complicada la de este lunes, lo estamos viendo aquí en Canarias, pero también en la península están sufriendo los estragos de otro temporal. De otro temporal, y es que además, Pedro, encadenan uno tras otro en los últimos meses. La verdad es que estamos hablando de una situación muy complicada, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Llevan un mes de marzo absolutamente histórico, y para que se hagan una idea de cuánto ha llovido en esta zona del país y de lo poco que había llovido hasta este momento, les hemos preparado esta tabla. Por ejemplo, en Valdebo han caído 1000 litros por metro cuadrado. Para que se hagan una idea, esta cantidad es más de 4 veces lo que llueve en todo el año en Santa Cruz de Tenerife, y ha caído solo en un mes de marzo en esa zona del Mediterráneo. Bocairent, también 600 litros por metro cuadrado, rozando su récord histórico y alcanzando su récord histórico para un mes de marzo. Valencia, la capital, 183 litros, está ahora mismo a tan solo una décima de batir su récord histórico de lluvia de marzo. Un temporal en la península que nos ha dejado imágenes impresionantes como estas. Las fuertes lluvias se han hecho notar durante todo el fin de semana en el este de la península. En varios municipios de la Comunidad Valenciana en el mes de marzo ya se han superado los 1000 litros por metro cuadrado. Fíjense en estas imágenes torrenciales en las fuentes de Algar, en Alicante. Una escena nada frecuente y muy impresionante para los visitantes de la zona. Siempre hay agua, aquí todo el año hay agua, pero no lo había visto nunca así. Solo en marzo, en la Comunidad Valenciana ha llovido 4 veces más de lo que suele llover en Santa Cruz de Tenerife en un año. Llevamos 15 días que parece que estemos en Galicia. En los próximos días se esperan más lluvias en la zona del Levante español. Con ello se prevé que la Comunidad Valenciana superará el récord histórico de precipitaciones en el mes de marzo, registrado en 1884. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Tantos días sin ver el sol, bueno. De igual manera también puede cumplirse otro récord histórico en la Comunidad Valenciana, el de más días consecutivos de lluvia apreciable. Hasta hoy el máximo se encuentra en los 16 días consecutivos registrados en diciembre de 1943. Tampoco es normal que llueva aquí 2 semanas seguidas, o sea, rarísimo. La lluvia también se ha hecho notar en zonas más necesitadas, como en la región de Murcia, en donde las precipitaciones han sido muy escasas durante el invierno. Unas lluvias necesarias, aunque desgraciadamente, una vez más, torrenciales. Impresionantes esas imágenes en la península, Adrián, pero volvemos a Canarias. Previsión para las próximas horas, ¿cuándo vamos a tener nuevamente un tiempo más estable? A partir de esta próxima tarde, pero será sobre todo mañana, cuando ya notemos cómo el tiempo se tranquiliza bastante en el archipiélago, que falta hace que vaya racha que llevamos. Venga, vamos ya con esa previsión para estas próximas horas en Canarias. De momento vemos la previsión para esta tarde. Esta tarde mejora algo, pero no hablaremos de tiempo estable ni mucho menos. En las islas occidentales iremos hablando de chubascos en general, siempre más probables y más intensos hacia el sur y hacia el oeste, es decir, sur de La Gomera, suroeste de Tenerife, prácticamente toda la isla del Hierro y también al oeste de La Palma, concretamente al suroeste. De hecho, por allí seguramente esta tarde es donde descarguen con algo más de intensidad. Las temperaturas que hoy, por cierto, se están quedando un poquito más cortas debido precisamente a la lluvia. Por ejemplo, en ADG no pasamos de 17 grados hoy en todo el día, Tazacorte unos 22. Por lo tanto, bajón de temperatura, sobre todo en los sitios donde estamos teniendo esas lluvias. Esto en cuanto a las islas occidentales, y venimos diciendo toda la mañana aquí en Ponte al Día, las islas orientales muy al margen de esta situación. De hecho, tan solo en Gran Canaria sí que es verdad que está lloviendo, sobre todo hacia el suroeste de la isla, pero bueno, en el norte ya, por ejemplo, de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, no estamos registrando precipitación. Tampoco en Fuerteventura, esperamos que llueva 4 gotas a lo sumo, y en Lanzarote lo mismo, intervalos nubosos, pero sin riesgo de lluvia. Aquí las temperaturas, como el cielo está bastante despejado, o al menos no está lloviendo con tanta intensidad, pues se mantienen elevadas por encima de los 22 o incluso 23 grados en algún punto de las islas orientales. Así que ya lo ves, Pedro, todavía esta tarde tiempo revuelto, pero sí que es cierto que de alguna manera los peores momentos habrán pasado ya a partir de mediodía. Pues estate atento, Adrián, porque creo que ya podemos establecer conexión con nuestra compañera Nira Casanova, que se encuentra en la isla de La Palma. Nira, buenos días, adelante, ¿cuál es la situación hasta ahora allí?
Buenos días, compañeros. Pues como saben, la isla de La Palma ha sido una de las más afectadas por esta borrasca. En estos momentos el termómetro marca unos 18 grados centígrados, aunque la sensación térmica es mucho menor. Bastantes precipitaciones, y es que fíjense cómo está ahora este barranco, el final de este barranco de las Angustias, en el municipio de Tazacorte, un municipio en el que se han registrado aproximadamente unos 80 litros por metro cuadrado. También se han visto afectados municipios como el del Paso o incluso Los Llanos. Hasta que hemos venido hasta este punto, la verdad que estaba lloviendo bastante fuerte. Ahora la lluvia acaba de dar un poco de tregua, pero les tengo que comentar también, vamos a ver si podemos cruzar, compañeros, porque me gustaría también enseñarles la imagen que tiene en estos momentos el mar. Recuerden que estamos en estos momentos en aviso amarillo por fuerte oleaje, olas de entre 4 y 5 metros. Y atención a la imagen que tenemos ahora mismo, un oleaje que se hace notar, sobre todo para poder trasladarse a esta isla, a la isla de La Palma. Y se está notando bastante, como pueden observar, fíjense la cantidad de tierra también que está arrastrando este barranco de las Angustias. En relación a las precipitaciones, como les comentaba, en estos momentos la lluvia ha dado algo de tregua, el cielo está parcialmente nublado en estos momentos. Estaba comenzando a llover en el municipio de Santa Cruz de La Palma, justo en la capital. Y comentarles también las rachas de viento que se han registrado sobre todo en cumbres de aproximadamente unos 70 kilómetros hora. Vemos también muchos curiosos pues mirando este barranco, esta desembocadura de este barranco, una imagen bastante impactante, la que se está registrando en estos momentos, compañeros, en la isla de La Palma. Gracias, Nira. Volveremos contigo nuevamente a lo largo de todo el programa de hoy, pero seguimos avanzando con más temas aquí en Ponte al Día. Ahora en nuestro menú de hoy también tenemos un espacio dedicado a esas mujeres que han abierto camino, que han roto esos techos de cristal. Hablamos de nuestra sección Pioneras, y esta sección la comanda y de buena manera Ana Monzón. Ana, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Seguimos con nuestra Pioneras. Hoy tenemos una invitada de excepción. Ella es Cristina Pulido. Buenos días. Buenos días, Ana. Pionera en el mundo empresarial. Vamos a hacer un pequeño esbozo, vamos a ver un resumen también de tu vida, pero primero quiero preguntarte que te abres camino a final de los años 80 en un mundo, en el mundo empresarial, que en un principio era eminentemente de hombres. Pues sí, yo creo que era de hombres y en buena parte hoy por hoy también es de hombres. Vamos hacia esa igualdad que llamamos igualdad efectiva, donde sería ideal que fuera de mujeres y de hombres también. Vamos a hablar después de ello con detalle y nos lo vas a explicar. Ahora vamos a ver ese pequeño resumen que te decía. Vemos el vídeo de Pioneras. Cristina Pulido es empresaria, emprendedora nata, tiene la misma fuerza para romper moldes que para hablar. Trabaja en tantas cosas a la vez que eso le hace querer hacer más por las mujeres, dice, porque asegura que somos la fuerza. Cristina, ya de niña tenías claro que querías ser empresaria, eso ya en sí es un acto pionero. Con 17 años comienzo a pensar en que quiero tener mi propia empresa. Y bueno, me armé de valor y me fui a hablar con empresarios canarios. Yo creo que era la única mujer que tenía una empresa de marketing y publicidad en Canarias. Y entonces pues nos reuníamos en esa sala de espera y yo siempre me veía allí y alrededor mío 4 o 5 hombres. Yo decía, nunca me voy a encontrar una mujer. Te diré que la conciliación laboral, personal y familiar, yo la he llevado muy bien. Que de todas las cosas que yo he hecho en mi vida, lo que es para mí es más importante es ser mujer. ¿Y qué es ser mujer? Luchar por esa igualdad entre el hombre y la mujer, ese derecho constitucional del que todo el mundo habla. Yo siempre decía, tú no me tienes que tratar de frente por ser mujer, pero ni mejor ni peor. Siempre tenía un círculo de mujeres, amigas, que nos ayudábamos entre nosotras. Usábamos lo que antiguamente es como una especie de contraprestación. O sea, yo te hago el marketing, tú me cuidas al niño en la guardería y tú me peinas el pelo y yo también te hago el marketing. La igualdad real, ojalá fuera una realidad. Por eso luchamos cada día. Pero es verdad que tenemos limitaciones. Y es verdad que hemos avanzado, y es verdad que seguimos avanzando día a día, pero que existe una plena igualdad,
yo te tengo que contestar que no. Cristina, lo primero que llama la atención es que de muy joven tienes 17 años, final de los años 80. Hablábamos de que era un mundo de hombres y sigue siendo, decías, empresarial. ¿Cómo tienes tan claro que vas a dirigir tu vida, abrir una empresa? Bueno, yo creo que eso primero es genética, ¿no? Yo creo que en mi familia pues han habido muchos empresarios y no necesariamente siempre tiene que ser el hombre, ¿no? Esa idea de que el hombre tiene que ser el empresario, tiene que seguir la línea de tu familia. Yo desde los 5 años acompañaba a mi madre, ¿no? De viaje a elegir ropa, porque tenía unos negocios de ropa a nivel internacional. Y yo me sentía totalmente identificada, ¿no? O sea, yo quería, desde los 5 años aprendí eso, vivía con eso y lo respiraba. Pero no por respirar eso, al final tú quieres hacerlo, pero lo llevaba muy dentro de mí y yo siempre, incluso te diría que cuando yo decido montar la empresa, no tengo el apoyo de mi entorno familiar, porque me decían, ¿qué necesidad tienes tú de esto cuando realmente tienes oportunidades de trabajo muy buenas, tienes un reconocimiento? Estaba estudiando técnico en empresas de actividades turísticas en la Caja Insular de Ahorros, realmente siempre he tenido la facilidad de comunicarme con otras personas y por lo tanto tenía contactos que normalmente me ofrecían cosas interesantes. Y cuando realmente tú tienes esas oportunidades de las que decimos nosotros siempre, los que trabajamos en igualdad, ¿no? Que debemos de tener las mismas oportunidades mujeres y hombres, niñas y niños, ¿no? Cuando tienes esas oportunidades y decides dejar a un lado esa tranquilidad, esa posibilidad de tener dinero todos los meses por seguir un sueño difícil, un sueño de esfuerzo, un sueño de sacrificio y decir, no, lo voy a intentar. Cuando mis amigas iban a la playa o iban a nadar y yo me quedaba en la oficina trabajando, ¿no? Cuando no tienes vacaciones a esa edad, cuando eres tan joven y lo que quieres es disfrutar de la vida, yo le decía a mis amigas, no te equivoques. Yo disfruto de la vida porque hago lo que quiero hacer. Hiciste lo que querías y tanto, porque fundas una agencia de publicidad y marketing, probablemente la primera en Canarias. ¿Con qué dificultades te encuentras? Es un mundo de hombres, empiezas a trabajar y tienes que tener reuniones. ¿Qué te encuentras? Bueno, primero, más que yo siempre he dicho que no sé exactamente si fui la primera. Lógicamente, en marketing promocional te diría que sí. En cuanto al marketing promocional, porque sí existían agencias de publicidad de compañeros, y digo compañeros masculinos, maravillosos, con los que decía en el vídeo que cuando llegaba a esas famosas reuniones, cuando tú tienes un concurso de oportunidades para que puedas presentar tu empresa para llevar una cuenta. Y entonces, en esas salas de espera lo que me encontraba eran hombres, pero es que además cuando me reunía con la persona que decidía, era también hombre. O sea que yo decía, esto es muy difícil, ¿no? Sobre todo muy difícil porque era también muy joven, entonces todo se unía, ¿no? Pero también te tengo que decir que desde el primer momento tuve hombres que creyeron en mí y que me dijeron, vamos a darte esa oportunidad de demostrar lo que tú dices que sabes hacer. Y afortunadamente lo tuve que hacer bien, entre ellos que me gustaría recordar a alguien que no está entre nosotros, pero es un gran empresario canario como Juan Padrón. Y me acuerdo que me dijo, llamó a la secretaria y dijo, dale a la niña, no esa expresión que podríamos hablar mucho, pero él la dijo de una forma cariñosa, dale a la niña esto de los bingos, esto que ella quiere hacer esto de los bingos, ¿no? Eso de la niña, nombrarte como la niña, se repitió a lo largo de los años. Hablábamos en el vídeo, cuando hicimos el pequeño resumen de tu vida, de que había una actitud paternalista contigo. Era continuo, ¿no? O sea, esto de decir, si tú llegas tarde no pasa nada porque eres mujer, eso es terrible. Yo siempre me ha acompañado mi vida, he dicho, yo nunca podré llegar tarde. Porque precisamente porque soy mujer tengo que demostrar que no necesito más tiempo, ¿no? Yo no necesito ser diferente. Partimos de la real, de la igualdad efectiva
es absolutamente erróneo partir de la base que yo necesito cosas distintas a ti. Lo que yo no necesito es ni que me ayudes ni que me bloquees. Y que me bloquees por ser mujer es una injusticia. Y sobre eso podríamos hablar mucho, Ana. ¿Tenías la sensación de que tenías que demostrar más? Tenía la sensación que tenemos muchas mujeres de que tenía que ser igual a un hombre. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa sensación de estoy en un mundo de hombres y para acercarme a eso tengo que ser como un hombre? Y yo te digo, no, me conoces un poquito ya, Ana, y sabes que en esto soy bastante revolucionaria. O sea, considero que la mujer es mujer y qué bonito ser mujer y qué maravilloso ser mujer. Tenemos tantas cosas, ¿por qué tengo que ser como un hombre? Yo soy mujer y como mujer puedo desarrollarme profesionalmente, ¿no? Afortunadamente, desde 2007 tenemos una ley que nos ampara, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Te desarrollas profesionalmente y a la par no renuncias a tu vida personal. Eso es lo que le pasa a muchas mujeres cuando deciden dedicarse a su vida profesional, pero tú decides llevar las dos cosas, no renunciar a ninguna. Yo comencé obviamente muy joven y durante muchísimo tiempo realmente le di prioridad a mi primera hija, porque yo digo que mi empresa SVP Servipublic es mi primera hija. Después me he desarrollado muchísimo en otros campos, pero es mi hija. Entonces me dediqué exclusivamente a ella, ¿no? Aparté, como decía al principio, esa diversión normal de mi edad, esas oportunidades de a lo mejor ser plenamente feliz haciendo otras actividades lúdicas, ¿no? Para dedicarme al tema profesional. Llega un momento de mi vida en la que digo estoy preparada. Tuve la inmensa suerte de entrar en una etapa dorada del marketing promocional. Eso me dio la posibilidad de consolidar mi empresa. Y en ese momento digo, ahora quiero formar una familia y una cosa muy importante para mí, y que es ser madre, ¿no? Porque qué tristeza que nosotros, que somos mujeres, no podamos ser mujeres realmente importantes, desarrollarnos a nivel profesional y que, digamos, en un momento determinado no puedo ser madre a causa de, ¿no? Yo, como era propietaria de mi propia empresa, pude hacerlo. Hay que tener en cuenta esto. No todo el mundo puede hacer porque no puede renunciar a su puesto de trabajo. Yo hice una jornada parcial, que también podríamos hablar mucho de esa famosa jornada parcial del 75% de las mujeres en esa segregación laboral. Y me dediqué a mis hijos. Tuve 2 niños maravillosos a los que adoro y los que son realmente, y te lo tengo que confesar, el centro de mi vida. Cristina, vamos a hablar del techo de cristal. No conseguimos romperlo y no estoy muy segura de que sea de cristal, sino de un material aún más duro. Realmente, te estaba hablando de la segregación laboral. Yo creo realmente, porque además soy presidenta de la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI, aparte de ser empresaria, existen desigualdades. Y en este terreno, por desgracia, son muy grandes. En los cargos directivos, sobre todo. Exacto. En los altos Nosotros cargos. no tenemos acceso, o solamente un 15% de las mujeres tienen acceso a puestos directivos, ¿no? Y de toma de decisiones. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque si miramos las estadísticas que esta mañana te mandé, vemos que hay más mujeres licenciadas que hombres. Y hay un 50%, estamos hablando de datos actuales y reales de hoy a ahora, y un 50% de mujeres doctoradas. ¿Por qué, sin embargo, en las empresas siguen habiendo más hombres directivos que mujeres? La inmensa mayoría son directivos. Ahí está el techo de cristal. También es verdad que tendríamos que hablar muy largo sobre este tema, porque también influye esto de ser madre, ¿no? Que no nos permite, digamos, realizar a lo mejor una jornada completa cuando tenemos que hacer una jornada parcial. Y también otro tema que es gravísimo, porque en el mismo puesto de trabajo mi retribución tiene que ser otra. ¿Por qué? Ahí hablamos de la implicación de la otra mitad de la población, que son los hombres. Cristina, quiero hacerte una última pregunta, porque eres empresaria, emprendedora, no paras, tienes una asociación feminista y además tienes ahora mismo un proyecto importantísimo para mujeres. Bueno, desde la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI ahora estamos con un proyecto que se llama el Proyecto SCAN. Un día yo estaba viendo la tele, lo vi
me puse en contacto con Enrique Sánchez, que es el que lleva este proyecto SCAN. Hablé con él y le dije, soy Cristina Pulido, soy de Canarias y me gustaría traerme el proyecto. Hemos conseguido que una fundación, la Caixa, nos ayude y es terapia asistida con perros para víctimas de violencia de género. Qué bonito poder venir un día y hablarte sobre la violencia de género, hablarte sobre el acoso en la calle, en el trabajo, en las empresas, pero también hablarte de que dentro de ese acoso y también de este problema horrible que es la violencia de género y los asesinatos, porque son asesinatos en manos de hombres, también tenemos muchos hombres en igualdad que son maravillosos y que nos apoyan día a día. Eso va a quedar pendiente para otra entrevista y para otra conversación. Cristina Pulido, mujer canaria, emprendedora, empresaria, pionera, gracias. A ustedes por invitarme, a ustedes por darnos un cachito de tiempo a las mujeres. Gracias. Pues gracias Ana y gracias también a Cristina por ese testimonio, por escuchar pues esa experiencia. Y aquí hoy en Puente al Día además estrenamos otra sección, A Ciencia Cierta. ¿Cuál es el objetivo? Explicar desde un punto de vista científico, pues esas cosas del día a día que a lo mejor no sabemos su explicación. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo y en el día de hoy está con nosotros Antonio F. Darwitz, que es doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna. Bienvenido a Puente al Día, Antonio. Muchísimas gracias. Hoy en principio estrenamos esta sección hablando del equinoccio y también del calendario, que es una cosa que está tan presente en nosotros para medir el tiempo, pero que no sabemos muy bien su origen, ¿verdad? Efectivamente, y el calendario aparte es un recurso alucinante educativo para aprender sobre historia, sobre matemáticas, algunos chanchullos políticos y amorosos. Hay un poco de todo en lo que manejamos diariamente, ¿no? Que es el calendario y que tiene una historia realmente alucinante, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Porque vamos a ver las diferencias entre el calendario actual, el calendario que todos podemos tener en casa, el almanaque, como dicen algunos, con el calendario romano. ¿Qué diferencias hay? Bueno, aquí tenemos en pantalla a la derecha lo que sería un calendario actual. Y lo que tenemos aquí a la izquierda es alucinante, pero es un calendario romano de la República Romana. Estamos hablando a lo mejor de 200 años antes de Cristo. Si empezamos un poco a analizarlos poco a poco, veremos que no son tan distintos. Fíjate en los meses nuestros, ¿no? Enero, febrero. Sí, lo cierto es que básicamente, ahí lo vemos, octubre, noviembre, diciembre. En la parte superior podemos ver el nombre de los meses, ¿no? Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero fíjate que julio y agosto no existen. Se llaman aquí Cui, que es quintilis, y sextilis, que sería el mes quinto y el mes sexto. Y llega hasta diciembre, que sería el mes décimo. Curiosamente para nosotros, diciembre es el mes duodécimo, no el décimo. Porque en época antes de la República, del Reino de Roma, no existía ni enero ni febrero. Para los romanos, el invierno no se contaba, porque como no se cultivaba ni se hacían guerras, era un tiempo que no existía. No era tan importante. Pero después, poco a poco, fueron modificando el calendario y fíjate, aquí tenemos no 12 meses, tenemos 13. Te voy a pedir, vas a seguir con la explicación, pero te voy a pedir que te acerques un poquito para mí y que no te gires tanto para que no demos la espalda al público. Perfecto, ¿te parece? Muy bien. Continúa. ¿Cómo establecían las fechas los romanos entonces? Para los romanos no existía, por ejemplo, vamos a fijarnos cualquier día del año, 15 de abril para nosotros. Para los romanos no era tan sencillo. Ellos tenían 3 días de referencia en un mes, que sería el calendas, que era el primer día del mes, cuando la luna nueva, el idus, que creo que nos suena los idus de marzo, ¿no? Pues el idus, que era cuarto creciente, que era a mitad de mes, y después tenían las nonas, que era 9 días antes de los idus. Entonces ellos contaban cualquier día en referencia a esas tres referencias, siempre hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces era el día, 4 días antes de las calendas, 5 días antes de... Siempre con esa referencia de esas 3 fechas en particular. Y Antonio, por ejemplo, te voy a poner un caso en concreto. Este programa, Ponte al Día, comenzó el 24 de marzo, el jueves pasado. ¿A qué fecha equivaldría en ese calendario romano? El 24 de marzo, lo más cercano que tiene sería lo que para nosotros es el 1 de abril, que sería el calendas de abril. Entonces, este programa empezó en fecha romana
9 días antes de la calenda de abril. Así es como ellos... Ese es el procedimiento. Y tienen, ahora que, bueno, acaban de terminar, digamos, ¿tiene alguna relación el calendario también con el carnaval? Algo que aquí se vive mucho. El calendario romano era un calendario lunar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos heredado muchas cosas como un poco exóticas sobre el calendario lunar. Por ejemplo, el equinoccio, que fue 4 días antes del inicio de este programa, que fue el 20 de marzo, lo que tenemos que hacer, para que veas cómo se calcula el carnaval, es a partir del 20 de marzo buscar la primera luna llena. O sea, en función de cómo esté la luna. Exactamente. Entonces, la primera luna llena fue el 16 de abril. Ese día, ¿sabe qué corresponde? Al domingo de resurrección, en la Semana Santa. Entonces, una semana anterior sería el domingo de Ramos. Y le quitamos 40 días y tenemos el miércoles de ceniza. Digamos que hay que tener una especie de croquis en la cabeza para poder establecer en plan en qué punto hay que empezar a contar para saber la fecha exacta, ¿no? Que este año caigan los carnavales en Tenerife en junio sería un poco aberrante para esa época porque... Bastante, pero se debe a otras cuestiones. Antonio, me decías al principio, podemos aprender historia también a través de los calendarios. Sí, el calendario ha ido heredando cuestiones históricas. Por ejemplo, ¿por qué el año empieza el 1 de enero? Pues para los romanos el año empezaba el 1 de marzo y era cuando elegían a sus políticos. Sin embargo, en el año 156 a.C., Roma estaba en guerra con los pueblos celtíberos en España. Entonces, claro, si tú esperabas hasta el 1 de marzo para nombrar a los nuevos generales y cónsules, en lo que las tropas llegaban a España se les hacía otra vez el invierno. Entonces, en ese momento dijeron, mira, vamos a elegir a todos los cónsules, que serían los políticos de cargo, en vez del 1 de marzo, el 1 de enero. Así tenemos tiempo para preparar al ejército y demás y poder ir. Entonces, en lo que es el calendario político y que después ya el calendario general, se debe básicamente a España, a las guerras que mantuvo Roma con los celtíberos. Seguro que a todos nos suena Numancia, ¿verdad? El sitio de Numancia. Pues de esa época es la causa por la que nosotros tenemos un calendario que empieza el 1 de enero. Que los calendarios nos enseñen historia puede ser algo bastante, bueno, pues lógico, puede ser común, pero que tenga también relación con los escarceos, con las relaciones un poco amorosas de Julio César y Cleopatra, eso la verdad que yo no me lo esperaba. Sí. Tiene que ver un poco con febrero. Julio César se dio cuenta de que el calendario romano lunar, que era el que tenían, no funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, como tenía un rollito en Egipto, que era con Cleopatra, aprovechó uno de esos viajes y se puso en contacto con Sosígenes, que era un matemático griego de la época, y le convenció de que mejor adaptarse al calendario solar, que era el que ya trabajaban en Egipto, Babilonia, etcétera, etcétera. Pero claro, incluso ajustándolo al calendario solar, que era de 365 días, el calendario real del Sol es 365,25 días. Entonces, cada 4 años hay que ajustarlo. Entonces, fíjate lo que en romano sería, hay que añadir un día extra cada 4 años. Eso en latín se dice bis sextus dias ante calentas marti. Bis sextus bisiesto. Ahí está, viene el origen de los años bisiestos. Entonces, la palabra bisiesta viene de repite el sexto día. Bis sextus bisiesto. Para que luego digan que aprender latín no es necesario. Es maravilloso. Vamos, y en el calendario aparecen muchísimas referencias al latín que son realmente maravillosas. Vamos a seguir avanzando, Antonio, porque ahora también nos vas a explicar el magnetismo que tiene el Sol, ¿verdad? Que también tiene que ver un poco con todo esto. Yo creo que es importante recalcar que se puede hacer ciencia muy interesante usando un calendario, o como lo que te muestro aquí, cotidianas como esto, ¿no? Una garrafa de agua, una jarra de agua y un cuenco, ¿no? Después aquí tengo, para reciclar los taponcitos de las botellas de agua, pues tengo una serie de taponcitos y dentro de estos tapones he puesto un imán de esto que puedes comprar en cualquier bazar, ¿de acuerdo? Entonces, con esos elementos, realmente, ¿qué es lo que vamos a ver, Antonio? Mira, la estructura de la materia, de cualquier tipo de material, se debe un poco a la disposición de sus elementos más básicos, que serían los átomos, moléculas, etcétera, etcétera. Pues haciendo este pequeño experimento, que es un tapón con un imán, podemos hacer una especie de analogía de cómo funciona el mundo a nivel subatómico, cómo se estructuran
la materia dependiendo de su campo eléctrico o magnético. Entonces, podemos hacerlo, si te parece, adelante. Entonces, ponemos poco de agua, un poquito de agua en un cuenco, ¿no? El hecho de poner el imán en un tapón es para que el imán flote. Antonio, vamos a retirar la jarra un poquito para acá, para que desde casa puedan ver exactamente qué es lo que está sucediendo en ese cuenco. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el tapón y el imán, ¿no? Entonces, si lo ponemos en el agua, vemos cómo el tapón flota. Tenemos otra serie de tapones, todos con los imanes orientados de la misma forma. ¿Qué significa? Que si los juntamos se van a tender a repeler. Entonces, fíjate lo que pasa cuando incluimos un segundo imán, empiezan a separarse. ¿Por qué? Porque, claro, tiene la misma fuerza, entonces intenta separarse lo más posible. Si yo pregunto ahora, esto lo hacemos con muchos, incluso niños de infantil, si yo pongo un tercer imán y todos los imanes son iguales, ¿qué tipo de figura geométrica debería aparecer si son 3? Los niños automáticamente te van a decir que es un triángulo. Sí. Entonces, vamos a ver lo que pasa. ¿Se te da cuenta inmediatamente? Hombre, si dibujamos unas líneas sería un triángulo. Aparece un triángulo. Si ponemos otro, un cuarto, un cuadrado. Si quieres un quinto, ahí ya, ¿de acuerdo? A un círculo, ¿no? Bueno, ya tenemos, poco a poco sería un círculo, ahora es un pentágono. ¿Qué significa? Según la disposición de los imanes, como la fuerza de la misma en todos ellos, van a aparecer ciertas figuras geométricas. ¿Qué significa? Que la propia geometría del universo nos da una idea de cuáles son las fuerzas que están actuando. Y eso vale para una galaxia, para un átomo o para esos taponcitos con un imán. La forma en que se distribuyen las cosas nos da también idea de cuáles son las fuerzas que están interactuando. Así, por ejemplo, las moléculas, las proteínas, los virus, todos se distribuyen según la fuerza. O sea, que podríamos equiparar ese modelo de movimiento a otras cuestiones. Efectivamente, eso sería una analogía perfecta para explicar por qué la molécula de agua tiene esa forma geométrica, o el CO2, o por qué una galaxia tiene esa forma. Todas las formas de las cosas depende de las fuerzas que están interactuando. Entonces, yo cuando veo que 5 imanes tienen esta disposición tan simétrica, ya lo que voy a decir, vale, es que la fuerza que está actuando entre ellos debe ser la misma. Antonio, pues súper interesante, este tipo de cosas también se pueden hacer en casa, sobre todo pues eso, pues para los niños, o pues para entretenernos y conocer un poquito más esas cosas del día a día, pero bueno, desde el punto de vista científico. Efectivamente, mira qué forma más fácil de aprender geometría. Pues Antonio, muchísimas gracias, te vemos esta semana en A Ciencia Cierta, pero no te vayas porque vamos a irnos en directo hasta la isla de La Palma, porque allí continúa nuestra compañera Nira Casanova. Nira, buenos días de nuevo. ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Sigue la lluvia dando una tregua? ¿Ha comenzado a llover? Cuéntanos un poco cómo está allí la situación. Adelante. Buenos días, Pedro. Pues en estos momentos tenemos una última hora y es que la LP4, la carretera que va hacia el Roque de los Muchachos, acaba de ser cerrada temporalmente debido a desprendimientos. Además, también les podemos decir que a esta hora de la mañana pues continúa esa tregua con la lluvia en este municipio en el que nos encontramos, en el municipio de Tazacorte, y tengo conmigo a Goretti Rodríguez, ella es vecina de los Llanos de Aridane. Goretti, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Cómo se ha vivido estos días en el municipio de los Llanos de Aridane? Bueno, pues con alegría, porque hacía falta ya que lloviera por todo lo que ha pasado, por limpieza de las plataneras, por limpieza de las calles, y la verdad que ha venido bien el agua. Me comentabas además las rachas de viento que se notaban. Sí, ha habido mucho viento, bastante viento. Aprovecho también para preguntarte, una vecina de los Llanos que está en este municipio, en el municipio de Tazacorte, ¿eso a qué es debido? Pues mira, el espectáculo del mar y la llegada del agua del barranco, de la caldera, esto todos los años es un espectáculo y al mismo tiempo una pena, porque son aguas que se pierden, que no se recogen en ningún sitio, en ninguna balsa, y llegan aquí perdidas al mar, pero el espectáculo es muy bonito. Además, bastante oleaje el que hemos visto en el día de hoy. Sí, bastante oleaje, como hace días atrás no ha habido, porque este año ha sido un día más bien de verano, de mucho calor y de mucha playa, porque a mí me gusta venir casi todos los días a la playa, y esto hacía días que no se veía. Bueno, pues muchísimas gracias, Goretti Rodríguez, vecina del municipio de los Llanos de Aridane. Como te indicaba Pedro, pues todavía está la lluvia dando una tregua en este municipio. Recordemos que ha caído cerca de 80 litros por metro cuadrado en municipios como este en el que nos encontramos, en Tazacorte, también en la zona de los Llanos y del Paso, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo en zonas de cumbre, y esa alerta por oleaje con olas de hasta 4 y 5 metros.
Gracias, Nira. Volveremos contigo durante todo el programa para conocer cómo va esa situación, esa llegada de una borrasca en esa provincia occidental. Muchísimas gracias y nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero a la vuelta estamos ya con nuestra mesa de debate, con nuestra mesa de análisis aquí en Ponte al Día. Seguimos en directo aquí en Ponte al Día. Tiempo ya para nuestra mesa de análisis, que los lunes siempre va a estar compuesta por grandes personalidades que tuvo la política canaria, que hoy no están en activo, pero que nos van a aportar su experiencia en el análisis de la actualidad. Hoy aquí en Ponte al Día está con nosotros María Dolores Pelayo, ex diputada del Partido Socialista. Muy buenas tardes, bienvenida. A Manuel Medina, también ex eurodiputado del Partido Socialista, bienvenido también. A Marcial Morales, ex diputado de Coalición Canaria y expresidente también del Cabildo de Fuerteventura. Y a Benicio Alonso, ex diputado del Partido Popular. Ellos cuatro nos van a acompañar en esta jornada de hoy, pero también a esta hora de la mañana les vamos a presentar un nuevo espacio. En Ponte al Día recogemos toda la actualidad, pero no nos quedamos ahí. También queremos contribuir a entenderla y a interpretarla. Y eso es lo que haremos en esta sección, de la mano de Mayer Trujillo, uno de los periodistas más reconocidos del archipiélago, cuyo rostro recordarán por los años que dedicó a esta casa, Televisión Canaria, y también porque su voz es la de las mañanas de COPE Canarias. Mayer, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Vamos a analizar un poco esas claves del día y nos vas a desgranar varios temas. Cuéntanos. Sí, vamos a comenzar con el giro que ha dado el asunto del Sáhara después de que Pedro Sánchez enviara una carta a Mohamed VI donde le reconoce pues esa posición de autonomía en la que dependería de Marruecos, el Sáhara. Esto pues ha levantado sobre todo a la población saharaui que vive en Canarias y en otras partes de nuestro país, que ha salido en manifestación este fin de semana. Unas 2.000 personas aproximadamente han salido a la calle este fin de semana para decir no a ese giro que ha dado Pedro Sánchez. ¿Dónde está la clave? Pues la clave está en la palabra más, porque en esa carta que se ha enviado a Mohamed VI se habla de la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Una cuestión que, como digo, pues ha generado bastante polémica. Esto, a su vez, tiene que ver también con lo que ha ocurrido este fin de semana, que pensábamos que este mes de marzo iba a ser un mes de marzo tranquilo en cuanto a la llegada de inmigrantes, porque solo habían llegado 58 y, sin embargo, hemos visto este fin de semana como ha subido en 238 inmigrantes los que han llegado al archipiélago y esta madrugada 120 más. La pregunta que nos tenemos que hacer en este caso, en este asunto, es si ese acuerdo al que se ha llegado con Marruecos significa un control de la frontera para que dejen de llegar inmigrantes, pero, repito, después de lo que ha pasado este fin de semana, tenemos dudas, Pedro. Otros asuntos que han marcado la actualidad en estos últimos días, ¿verdad? Pues sí, otro de los asuntos lógicamente nos toca a todos el bolsillo y como ejemplo podríamos citar lo que ha pasado con el precio del gofio, que ha subido en 20 céntimos el kilo. Están preocupados los productores de gofio del archipiélago porque también ha dejado de llegar trigo de Ucrania y ha subido el precio del trigo que nos llega. Los ganaderos muy preocupados por la subida de los precios. ¿Por qué? Porque ha subido el precio de los insumos, del transporte, del combustible, de la electricidad y no le salen los números a los ganaderos. Y frente a esta situación, pues todos nos vemos afectados, porque por ejemplo también los industriales dicen que ahora mismo falta en estos momentos, por ejemplo, productos lácteos o trigo para producir en el archipiélago. Una situación complicada que nos lleva a pensar pues hasta qué punto seguirán subiendo los precios, especialmente si tenemos en cuenta también el precio de la electricidad, que ha subido un 40% desde que empezó esta guerra. Sí, pero también durante todos estos días hemos comentado, bueno, pues esa huelga de transportistas, pero en Canarias parece que tenemos una nota positiva al respecto, ¿verdad? Sí, la buena noticia es que hoy estaba previsto que se formara una caravana, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que pretendía colapsar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y sin embargo se ha suspendido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias al final ha aceptado la propuesta del gobierno, ha aceptado la propuesta que hacían los transportistas, de devolver el 100% del impuesto del combustible en Canarias. Sin embargo, en el conjunto del Estado eso no ha ocurrido, los transportistas siguen protestando a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno, que el gobierno sí que ha aprobado un paquete de medidas como esos 20 céntimos por litro de descuento, una medida que esta mañana Pedro Sánchez acaba de extender a toda la población. Creo que es un plan serio, ambicioso, complejo, evidentemente, porque la crisis es asimétrica y por tanto tenemos que afectar sobre determinados sectores,
Pero el plan de respuesta que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que va a durar hasta el próximo 30 de junio tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, además de 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias, las empresas de nuestro país. Pues esas eran las claves del día y de los últimos días. Estas últimas semanas han sido bastante convulsas, pero vamos a arrancar con ese anuncio de Pedro Sánchez esta misma mañana, desgranado en cierta medida las medidas que pretende aprobar mañana el Consejo de Ministros para aplacar los efectos colaterales de la guerra de Ucrania. Empiezo con usted, María Dolores Pelayo. ¿Qué le parecen esas medidas que anunciaba esta mañana Pedro Sánchez? Esos 16.000 millones en ayudas directas, en préstamos ICO, en rebajas, que ya no solo son para la industria, sino también para el pequeño comerciante y también para las familias. ¿Son efectivas esas medidas? A mí me parece que sí. Y además yo creo que calma o hace bajar la temperatura, ¿no? Porque las cosas parece que han ido increciendo, sobre todo aprovechando pues cómo se ha ido expandiendo la huelga de los camioneros. Y entonces a partir de ahí pues se han sumado otros sectores de la economía y yo creo que enfrentarse al problema y intentar resolver un problema que no es culpa del gobierno, sino es culpa de la especulación que están llevando determinados sectores de la economía, sobre todo los que tienen que ver con la energía y más en un invierno, que ni adrede, ¿verdad?, se pueden hacer las cosas mejor para sus intereses de poder elevar así de una manera desaforada los precios de la energía. Pues yo creo que es bueno frenar a tiempo esta escalada que había como de violencia y afrontar los problemas como tiene que afrontarlo un gobierno responsable, ¿no? Hay ayudas de la Unión Europea, hay posibilidades de disponer de unos presupuestos y de unas ayudas que hemos recibido, pues hágase y contrólese y que se controle la situación de todos los que están pidiendo, porque a mí me da la impresión de que a río revuelto puede haber alguna ganancia de pescadores. En su caso, Benicio Alonso, ¿considera efectivas estas medidas que ha anunciado Pedro Sánchez? ¿Son necesarias en este momento o hace falta más? Toda medida que sea temporal no es buena. Es buena en el tiempo, pero va a durar hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Entonces, esto es un sumatorio de desgracias que hemos tenido, pero de todas formas yo achaco mucho esto al tema del precio de la energía eléctrica. Que el precio de la energía eléctrica en el mes de junio del año pasado, al año 2021, el precio máximo que se podía tener en la energía eléctrica era de 180 euros el megavatio. A partir de esa fecha, Europa dijo que no, el Parlamento Europeo dijo que no, y entonces el precio era entre 180 euros y nunca pasar de 3.000 euros el megavatio. 3.000 euros el megavatio. ¿Qué supuso esa medida? Que el día siguiente de esa nota, de esa obligación, el megavatio subió a 700 euros. ¿Quién pone el precio de la energía eléctrica? ¿Me quiere decir usted? ¿Quién nos puede decir quién pone el precio de la energía eléctrica? No lo sabemos. Las compañías eléctricas nunca han ganado tanto como ahora. Hablábamos de esos beneficios caídos del cielo, ¿no? Después les hago un ejemplo del precio que tenían todas las centrales, el costo de la energía, del megavatio hora y a cómo se vendía. Y ahora resulta de que esos datos que lo tenía Red Eléctrica en su página web ya no están. Ahora solamente tienen el precio de la energía hora por hora a lo que estamos sufriendo. ¿Quién pone ese precio? El mercado. ¿Quién es el mercado? Sí, son grandes incógnitas que al final repercuten en nuestro bolsillo. El tema de la energía, le doy la razón al presidente del gobierno, claro, que ahí Bruselas ha metido la pata hasta el fondo porque el mix energético europeo no alcanza el precio del precio del gas ruso que lo están poniendo. ¿Qué gas ruso tenemos en Canarias ahora mismo? ¿Qué gas ruso tenemos en la península? Ninguno. ¿Por qué se pone el precio del gas cuando es el más caro de toda la producción eléctrica? Pues eso no puede ser. Y yo veo y estoy viendo que ya la ministra dijo que entre 4 y 5 semanas se podría arreglar el tema de la energía eléctrica. Va a ser muy difícil, siguiendo la idea que tiene la Comunidad Europea. Señor Morales, ¿son efectivas estas medidas? ¿Se van a notar esos efectos a corto plazo? Yo diría que ojalá, pero lo dudo. Sencillamente estamos en un momento que ya algunos empiezan a definir como casi tormenta perfecta, perfectamente negativa, en el sentido de que solo sin ir más al fondo de la cuestión, en el incremento de los costes de la energía
y del combustible, que tienen directamente que ver, pero eso va a impactar está impactando de manera muy importante en sectores económicos claves y sobre todo en las familias, en la vida cotidiana de la gente, en los precios. Por tanto, 2022, que apuntaba a año de recuperación, vuelve a sufrir a todo esto el añadido de las consecuencias que no serán solo a corto plazo de esta terrible guerra, en la que los primeros que la están pagando son las personas ucranianas y rusas, las víctimas primeras de esta situación, pero que por la propia globalización nos va a afectar negativamente. Este va a ser un año muy complicado. Ojalá esas medidas que ya anuncian como paliativas, la propia temporalidad hace que el gobierno esté poniendo casi medidas de urgencia, a ver si, porque ni el propio gobierno tiene capacidad real para manejar algo tan fundamental como el precio del combustible y de la electricidad, no lo tiene, y el impacto que eso desencadena en sobre todo la pérdida de calidad de vida, de pérdida de bienestar de la población es muy grande. Ya estábamos en el debate que ahora ha quedado oculto de las 630.000 personas que en Canarias lo están pasando muy mal, que es un porcentaje muy significativo de la población. Por tanto, ojalá que el encadenamiento de medidas del Gobierno del Estado, del Gobierno de Canarias, que también alguna ha querido tomar, ayuden por lo menos a intentar salir de esta situación que va a ser terrible, que está haciéndolo para muchas pequeñas empresas y para un porcentaje importante de las familias en Canarias. Sí, porque durante todos estos días nos hemos centrado quizás en los grandes sectores, en la industria, pero también quienes sufren estas consecuencias, estos efectos, son esas pequeñas familias. ¿Van a poder capear de alguna manera esta situación con estas medidas o van a ser los más perjudicados de esta crisis que nos afecta a todos? Señor Medina. Bueno, la Unión Europea tiene un procedimiento de toma de decisiones muy complejo. Son 27 estados con una serie de instituciones y con la peculiaridad de que cada estado llega con sus problemas ahí. Antes de que surgiera la crisis actual, se llega a una política de estimular las inversiones en materia de energía. La única forma de estimular las inversiones en materia de energía es subiendo el precio de la energía. Lo que pasa es que a consecuencia de la crisis los precios se han disparado. Y concretamente, así como los países del norte tenían esto previsto y lo han podido absorber, los países del sur de Europa no lo habían podido absorber. Y concretamente España y Portugal tenían un problema particular, que es que los precios de la energía aquí eran mucho más baratos. Por fortuna, dentro de la Unión Europea hay mecanismos flexibles de excepción. Lo que se ha dado es una excepción a España y Portugal durante algún tiempo. Que se ha denominado como isla energética, que hemos escuchado en estas últimas horas. Sí, la isla energética. Una excepción que está justificada en este momento y que su duración va a depender de lo que ocurra con el resto de la situación. Si la situación vuelve a la normalidad, normalmente España y Portugal se adherirían otra vez al sistema general, porque también nos conviene que haya inversiones en materia de energía. O sea que es la típica medida que a la larga es positiva, porque todo lo que sea estimular la inversión en materia energética es bueno, pero que a la corta estaba produciendo unos efectos muy devastadores. Y aquí Pedro Sánchez ha sido muy hábil, ha reconducido el debate muy bien, los países han aceptado la propuesta de Pedro Sánchez y bueno, vamos a escapar ahora, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo durarán estas medidas. Son medidas provisionales de carácter temporal hasta que se vea en qué dirección va el mercado. Hasta el 30 de junio son esas medidas. Vamos a ampliar el debate con un experto, con nuestro economista de referencia, Jonathan Márquez. Jonathan, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, ¿cómo has recibido este anuncio de Pedro Sánchez? ¿Son las medidas necesarias? Estábamos hablando aquí en la mesa de debate que son, bueno, pues medidas paliativas para intentar capear la situación hasta dentro de un par de meses, hasta el 30 de junio, y a partir de ahí, ¿qué podría suceder? Bueno, pues justo la semana pasada en el programa que estuve ahí con ustedes hablábamos de la reducción de impuestos. Yo ya decía que la reducción de impuestos por sí misma no era una solución que fuera a solventar este problema que estamos padeciendo de subida de precios pues en todo el ciclo económico, ¿no? Creo que este paquete anunciado creo que está a la altura, creo que por ahí tenía que ir el camino, no solo una reducción, decían, pues del IVA y todas estas medidas, sino al final es un paquete de ayudas económicas, como ya ocurrió con la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, en el que se aprobó un gran paquete de ayudas económicas para capear la situación económico-empresarial del país. Creo que si bien estas medidas temporales e incluso estas medidas de ayudas del paquete de 16.000 millones de euros
creo que están a la altura del problema para a corto plazo solventarlo y a medio plazo pues intentar estabilizar nuestra economía. Con ejemplos concretos, Jonathan, ¿cómo podrían ayudar estas medidas, bueno, pues a esos pequeños comerciantes, a esas pequeñas familias, sobre todo, que es el número más mayoritario de posibles afectados, ¿no? Al consumidor general. Bien, por un lado tenemos que distinguir el problema fundamental es la subida de precios. Por un lado tenemos que diferenciar que estas ayudas que se van a otorgar directamente al sector del transporte, esto lo que va a ayudar es agilizar de nuevo que el transporte. Canarias depende altamente del exterior para nuestra alimentación básica, por tanto que se reactive de nuevo la actividad del transporte, la actividad logística, es decir, que todo aquel género que procede de península, sobre todo, pues ya se pueda embarcar y pueda venir para Canarias. Eso lo que va a hacer es volver a incrementar la oferta y por un lado ahí podemos ver pequeñas reducciones de precio, porque ahora mismo estamos teniendo desabastecimientos muy locales, muy contenidos, es decir, no estamos teniendo desabastecimientos de productos en general, sino podemos ir al supermercado y encontrar pues efectivamente que en el estante pues no hay un producto determinado, pero en fin, siempre podemos encontrar un sustitutivo perfecto para ello. ¿Qué ocurre? Que esa huelga que nos está afectando de la península no está embarcando o está embarcando con bastante retraso lo que viene para Canarias. Actualmente los bloques logísticos de las empresas distribuidoras aquí, pues bien, los tienen llenos, pero esto se va acabando. Entonces necesitamos que se reactive otra vez el transporte. Esto nos va a ayudar, por un lado, del paquete de ayudas anunciado hoy, que está, por supuesto, pendiente de aprobación por el Congreso, por Pedro Sánchez. Por otro lado, estas ayudas, este paquete de créditos ICO que va también, va a ir ligado a la actividad económica empresarial. Lo que no va a hacer es a las empresas que sufren los incrementos de costes derivados de la energía, sobre todo del precio del petróleo y por tanto de la energía eléctrica, para las industrias y prácticamente cualquier sector económico que se vea afectado, pues bueno, esto va a tener una consecuencia directa en los precios. Yo creo que va a haber una pequeña relajación de precios derivado de este paquete de ayudas, no me cabe duda. Pero en cualquier caso, Jonathan, va a ser una reducción progresiva, ¿no? ¿Cuándo podríamos volver pues al nivel de precios anterior a que se iniciara esta crisis? Me refiero ya a los precios al consumo, como también al precio de la electricidad, de los suministros. Lamentablemente, Pedro, en el ciclo económico nada es extremadamente rápido. Efectivamente, esto va a ir paulatinamente. De hecho, ya cuando analizábamos hace unas semanas pues los efectos que pudiera tener esta invasión de Ucrania, estábamos diciendo que incluso la inflación podría llegar al doble dígito, es decir, estar en torno al 10%. Recuerden que en febrero estaba por encima del 7%. Las previsiones son que se acabe el año pues por debajo del 6%. Por tanto, que estamos a finales de marzo, yo creo que este paquete de medidas podremos empezar a ver los efectos, pues yo espero, no quiero aventurarme a decir un dato, pero yo espero pues en un mes aproximadamente, 1 o 2 meses. Bueno, pues esperemos que así sea y que esos efectos lleguen y que la economía empiece a reactivarse y que tenga los menos efectos colaterales posibles. Jonathan Márquez, economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, buenos días. Bueno, abordamos ahora otro tema en cuestión que también ha sido protagonista durante todas las semanas, ese giro en la política del gobierno español frente al conflicto del Sáhara Occidental. Voy a empezar con usted, señor Alonso. Este giro de la política de España ante el Sáhara Occidental es, digamos, un cambio de posición. España deja de ser un observador a pasar a ser actor de esta cuestión, ¿no? Es un giro de una carta nada más. Detrás de la carta no sabemos lo que hay. Y como no han dicho nada, pues no sabemos lo que hay. Sí, precisamente eso se ha cuestionado, ¿no? Del presidente o del ministro de Asuntos Exteriores, pero nada más. No le han dado cuenta ni a su propio gobierno de qué es lo que han hecho. Y creo que es una metedura de pata hacerlo de esa forma, porque ahora nos encontramos enfrentados con Argelia, el suministrador de gas de un 40% del combustible español que está consumiéndose de Argelia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues no lo sabemos. Ha quedado en Canarias, por lo que estamos en Canarias, ha quedado el presidente
de Canarias ha dicho que el presidente nacional vendrá aquí a decirnos a nosotros por qué se ha hecho esto y qué es lo que hay detrás de todo. No sabemos nada. Si es verdad que iba a haber se iba a resolver un problema de migrantes, de los flujos que había enorme aquí entre enero 3.000, febrero 3.000, y esto ha bajado hasta 50, hasta anoche y ayer, que ya hay 300 y pico inmigrantes más. Resulta de que, ¿y en qué situación quedamos nosotros? No lo sabemos, no sabemos. Resulta de que la carta iba a resolver el problema de que no viniera nadie, y resulta que están viniendo ahora, con el mar que estaba y con la tormenta que tenemos y con la AEME diciéndonos que tengamos cuidado en caminar por la calle. Vamos, increíble. Vamos, yo creo que esto es una metedura de pata la forma en que se ha hecho. Bueno, pues precisamente en eso, señor Morales, yo quería preguntarle, ¿nos podemos fiar de Marruecos? En absoluto. Cuando uno tiene un mal vecino chantajista, y Marruecos es un mal vecino chantajista, lo peor que puede hacer es darle razón, porque lo hace crecer en el chantaje. Esto es lo que ha ocurrido. España se ha hecho cómplice de un Estado presuntamente democrático que vulnera sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara, se ha hecho cómplice de un Estado que se empeña en no cumplir la legalidad internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, que era la posición de España, tan sencillo como eso. España ha renunciado a su responsabilidad como potencia administradora, pero es que además ha hecho el presidente Sánchez en algo que a ver si tiene explicación, porque creo que no la tiene, a ver cuando lo explique, ha hecho muy mal negocio, porque ya está la vacuna de recuerdo, lo de este fin de semana es la vacuna de recuerdo de Marruecos de más inmigración, utilizando a las personas como mercancía, como hacen con Ceuta y Melilla, provocando saltos a la valla con pobres chicos inocentes que se buscan la vida porque todos queremos mejorar, y desde luego este mal negocio no va a traer sino malas consecuencias. La primera y directa, que vuelve la embajadora de Marruecos a Madrid y se marcha la de Argelia, que Argelia, en definitiva, es un vecino al que hay que cuidar más, y desde luego le ha enseñado el presidente Sánchez unilateralmente, porque está absolutamente solo, nadie más lo apoya, le ha enseñado a Marruecos el camino del resultado de su chantaje, con lo cual ese mal vecino va a seguir incordiando y eso va a impactar sobre personas inocentes y sobre nosotros. Pero lo cierto, señor Morales, hablando de Marruecos, que bueno, España y Marruecos, digamos que porque comparten fronteras, están condenados a entenderse. Efectivamente, pero condenados a entenderse desde el respeto. Y cuando Marruecos no ha hecho desde la Marcha Verde, sino tomarle el pelo a España, y lo que ha encontrado siempre ha sido debilidad, porque además interpretan magníficamente el rey de Marruecos y su entorno, interpretan magníficamente los momentos, y en momentos de debilidad cuando atacan. En este momento estaba entretenido el debate nacional con muchos problemas muy serios que afectan a la calidad, al bienestar de la gente. Aprovecharon ese momento para introducir de nuevo ese chantaje, y desde luego lo que tenía que haber sido una posición de firmeza y una posición consensuada de todas las fuerzas políticas y sociales en contra de ese intolerable chantaje, lo que ha ocurrido es una debilidad. La propia filtración de la carta demuestra qué fiable es el socio al que se le escribe una carta inmediatamente un viernes por la tarde, además, para que el tiempo de reacción sea más lento, y filtra esa carta. ¿Qué lealtad se puede esperar? Que ya no se esperaba, pero esto lo demuestra una vez más. Por tanto, vamos a pensar que en el mejor de los casos, el presidente Sánchez y ese ministro que se ha sacado de la manga, el ministro de Exteriores, han cometido en el mejor de los casos una ingenuidad. Y si corrigen, es de sabios corregir, pero desde luego parece que ninguna consecuencia positiva y todas negativas, aparte de la falta de respeto a la causa del Sáhara, que es la causa de la gente de Canarias y de España. Precisamente, señor Medina, le quería preguntar por eso. Este fin de semana hemos visto las calles de Canarias llenas de manifestaciones por ese giro en la política de la comunidad saharaui, que se siente traicionada después de este cambio de decisión. Bueno, vamos a ver. España no ha cambiado de postura con respecto a Marruecos desde noviembre del 75. El 16 de noviembre del 75, 4 días antes de que muriera el general Franco, se firmaron los acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales España se convirtió en espectadora. Hubo un intento por parte del embajador de España en la ONU, Jaime de Piniés, de convertir a las tropas españolas en el Sáhara en fuerzas de las Naciones Unidas, pero los americanos dijeron que no. Se planteaba una cuestión entonces entre Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces. La Unión Soviética apoyaba a Argelia, Estados Unidos apoyaba a Marruecos. Y prácticamente lo que le dijeron los americanos al régimen de Franco es que eso le correspondía a Marruecos. Y como el régimen de Franco se plegaba, el régimen de Franco siempre fue muy duro con los españoles, pero muy flexible con respecto a las potencias extranjeras. Por ejemplo, nadie se acuerda de que el aeropuerto de Gibraltar se hizo en territorio español durante la dictadura del general Franco en un terreno que era español y que está ahí desde entonces. O
Y cuando llegaron los americanos, España se convirtió en una gran base naval y aérea de los Estados Unidos. Toda España era una base. Había bases de aviones, había oleoductos, por ejemplo, el oleoducto que tenemos lo hicieron los americanos. Toda España era una gran base naval norteamericana, porque el general Franco se plegó a lo que decían los americanos. Y el embajador de España en la ONU, que era Jaime de Piñez, con quien yo tenía bastante amistad, trató a última hora de conseguir que le permitieran mantenerlo ahí. Y le dijeron que no. Con lo cual España, a partir del 16 de noviembre, es un simple testigo de lo que ocurre allí. Hubo otro problema, y es que la población del Sáhara, potencia que era administradora, la es población potencia del Sáhara, administradora España, tiene una responsabilidad. Se fueron. Se fueron porque si no se los pasaban a cuchillo los marroquíes. Con lo cual, a diferencia de lo que ocurría en Ucrania, donde la gente está defendiendo puerta por puerta el territorio, los saharauis con mucha razón se fueron, porque Marruecos se los habría pasado a cuchillo. Esa es la realidad. De hecho, con lo cual, desde entonces, España es un simple testigo de lo que está ocurriendo ahí. Y todo lo demás es una especie de afán por parte de los españoles de mediar entre dos potencias vecinas, de las cuales dependemos en gran medida y que dependen de nosotros, asumiendo un papel que no nos corresponde. España no tiene facultad ninguna, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista militar, para intervenir ahí. Lo único que podemos hacer es asistir como testigos a ver lo que está pasando. Y la carta concretamente no contiene ningún cambio. La carta dice lo que siempre ha dicho, que bueno, que sería bueno que haya una autonomía, y no sé qué y tal y cual, pero en definitiva será la ONU la que tiene que decidir. No dice eso exactamente. España no tiene, es un miembro más de la ONU, simple testigo de lo que está ocurriendo y no puede hacer nada. Con lo cual, el que nosotros nos echemos la culpa de lo que está ocurriendo allí, por una cosa que los americanos nos dijeron que hiciéramos nada, porque prácticamente hubo una intervención. El general Franco habló con dos ministros, que eran el gobierno de Arias Navarro le encargó la gestión a dos ministros, pero a Carro... Vamos a medir un poquito los tiempos, vamos a ir a María Dolores, porque la veo asintiendo con la cabeza constantemente, no sé si para aportar un poco más. España es un simple testigo de lo que está ocurriendo en el Sáhara, nada más. María Dolores, por ejemplo, si España es simple testigo, simple observador, ¿por qué la comunidad saharaui se ha tomado esto como una traición? Y también quería preguntarle si realmente podemos confiar en que Marruecos lleve a cabo ese plan de autonomía tal y como nosotros conocemos una autonomía. Bien, en primer lugar, cada uno defiende lo que uno cree. No, por supuesto. Los saharauis siempre han estado defendiendo el apoyo, pidiendo el apoyo de España para su defensa. Nosotros hemos, en cierto sentido, hemos estado respetando la declaración que tiene asumida la Naciones Unidas de que tiene que haber en esa zona y con los habitantes de esa zona un referéndum, un referéndum. Y eso es la base que tienen los saharauis para buscar, encontrar la forma de que se le autorice a hacer el referéndum. Otra cosa es lo que está haciendo Marruecos. Marruecos no tiene un gobierno serio. No es un gobierno de fiar. Marruecos se aprovecha pues de determinadas circunstancias y sobre todo del espíritu que anima a muchos estados a no provocar, si se puede, el enfrentamiento. Marruecos ha estado engañando a todo Dios. Tenemos nosotros aquí en España y en Canarias un montón de marroquíes que están trabajando aquí. O sea que nosotros no hemos hecho uso de eso para ir con la amenaza de que hay que echar a los marroquíes que están aquí. Nosotros lo que estamos intentando, y el otro día Borrell lo explicó perfectamente, que hay una situación jurídica que no ha cambiado y que tiene que celebrar un referéndum donde el pueblo saharaui decida. Y esa es la realidad. Otra cosa es que haya una carta redactada, no conozco la redacción, pero redactada en unos términos de buscar el acuerdo con Marruecos, porque Marruecos se está pasando 4 pueblos, si me permite la expresión, en relación, y además me parece que está cometiendo, yo creo que hasta algún crimen de lesa humanidad cuando está mandando a esos chicos jóvenes a que se mueran en el mar, ¿sabes? Por ahí se podría atacar también a Marruecos si quisiéramos, pero ahora mismo nos estamos ateniendo al respeto a la legalidad internacional.
Y la ONU, hay que ir a la ONU a buscar la solución. España, como lo ha dicho Manolo, España no tiene ahí, no es ni siquiera, bueno, ha tenido algunas posibilidades, en su momento las tuvo, pero ya sabemos lo que hizo Franco. Y ahora mismo los saharauis piensan, hemos tenido una presión a lo largo de todos esos años de que les arropemos y los ayudemos en su lucha por su autodeterminación. Yo estoy de acuerdo, pero eso hay que hacerlo, hay que hacer el referéndum. Pero en ese terreno, ¿y quién obliga a hacer el referéndum? ¿Estarán de acuerdo? ¿Quién lo obliga? Llevamos Pero, 40 años esperando Marruecos no tiene nada que pintar Marruecos aquí. no va a admitir el referéndum. Marruecos no tiene nada que Tendrás pintar. que cargarte al rey y a toda Pero su estarán corte. de acuerdo que en esa dirección, y discrepo amistosamente con un amigo Manolo, en esa dirección la carta se posiciona descaradamente por Marruecos y su empeño en negar la legalidad. Yo creo Algo que no. Los saharauis, Yo creo que no. En total, Lo que le dice la han estado carta. diciendo tan Vamos a sencillamente. intentar que hablar por separado porque si no, no se entiende. Léete la carta. Lo que dice en la carta es el énfasis en el referéndum. Claro. Los acuerdos, en la legalidad internacional, y lo que piden los saharauis es algo tan sencillo como déjennos hablar, que decidamos nosotros si autonomía, si autodeterminación, dejen al pueblo saharaui hablar. Y lo que con esta carta se contribuye es a reforzar la posición ¿Quién del tiene que no que promover quiere el que hable el referéndum? pueblo, que es el Reino de Marruecos. ¿Quién tiene que promover el referéndum? Evidentemente la El Naciones pueblo Unidas. saharaui. Y de acuerdo con Benicio, que la Naciones Unidas tiene un papel pasivo. Marruecos no. ¿De Marruecos? ¿Cómo que no? Porque ese es un tema que yo Marruecos no va a seguí. permitir el referéndum. Manolo Medina. El referéndum se tenía que hacer sobre un censo de la población saharaui que habría hecho el gobierno español, Franco, antes de la independencia. Ese referéndum, ese censo, ha quedado completamente desfasado. Porque en este momento la mayor parte de la gente que estaba en ese referéndum ya no están en el Sáhara. Porque Unos eran Marruecos españoles, se ha están en la encargado, península y se ha otros en encargado otra. Con lo cual, de romper en este momento tenías que reconstruir 50 años después la situación que existía en aquel momento. Olvídate de eso, no hay referéndum. ¿Eh? En ese plan no va a haber referéndum en la vida. ¿Qué? No se va a hacer. No va a haber referéndum. Además, en estos Olvídate. países En dictatoriales, cualquier caso- el que organiza el referéndum lo gana siempre. Con lo cual, si lo organiza Marruecos, No, saldrá un referéndum lo organiza, pro-marroquí. lo organiza la MINURSO, que es una fuerza que Porque lo importante del referéndum es quiénes están en el referéndum. Yo he sido observador en varios procesos electorales en América Latina. ¿Estarás de acuerdo Lo en que importante este era paso, quiénes figuraban como electores. este paso del gobierno de El que España, haga la lista de electores es el que va a ganar el referéndum. Hablan de un referéndum ahora en Ucrania. Si lo hace Rusia, ganará Rusia. Si lo hace Ucrania, perderá Rusia. O sea, los referéndums en regímenes dictatoriales... están ustedes en una no realpolitik demasiado Yo real, estuve en el demasiado referéndum de Chile. pesimista. En Chile se cambió el gobierno porque había unos observadores internacionales y se hizo la preocupación nuestra como yo fui el presidente de la Asamblea por la Democracia en Chile. Era el referéndum. La Unión Europea dio dinero para que hubiera una comprobación del referéndum. Estuvimos viendo y al final pues perdió el dictador. Pero eso es absolutamente anormal. En Nicaragua, cuando estaba perdiendo ya el gobierno de Ortega, los sandinistas, anularon el resultado de las elecciones. El que hace el referéndum... Y mira lo que vino en Nicaragua. Lo gana el dictador. En cualquier... Ahí está. Bueno, pero en cualquier caso... Aceptando una situación por la que hay que batallar y con la que España, lo que le pedimos al gobierno de España, que se mantenga comprometido con la legalidad internacional, que es dejar que el pueblo saharaui decida su futuro. Tan sencillo como eso. Eso lo hemos hecho. Tenemos que seguir Eso lo avanzando. estamos haciendo. Es un tema polémico, sin duda, y que podría darnos para 4 o 5 que programas. tiene que moverse y buscar ayudas para esto. También lo están Ahí estamos. Vamos a estar muy pendientes durante toda esta semana. La verdad que me da muchísima pena terminar con este debate aquí, porque ahora cuando estaba empezando en ebullición tenemos que pasar a más cosas y nos vamos a nuestro punto de redacción con María Muñoz. María, adelante. Hola Pedro, buenas tardes. Bueno, una noticia de última hora. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está registrando desde esta mañana la casa del expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria por un presunto delito contra la administración. El caso sigue bajo secreto de sumario. Estaremos muy pendientes de esta información. Y otro asunto también respecto a la huelga de transportes. Aquí en Canarias se han desconvocado absolutamente todas las manifestaciones que estaban previstas porque se ha llegado al 100% del acuerdo. El gobierno de Canarias va a devolver el 99,9% del impuesto de combustibles a transportistas, agricultores y ganaderos. Por lo tanto, muy buenas noticias. Y sobre esto, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, decía que este acuerdo es el máximo al que se podría llegar. Y respecto a la llegada de migrantes a nuestras costas canarias,
disculpen. Respecto a la llegada de migrantes a nuestras costas canarias, en lo que llevamos de año ya van 5.496 migrantes. Solamente este fin de semana han llegado 289 migrantes que han sido atendidos, como les digo, en nuestras costas. Gracias, María, y rápidamente nos vamos con Adrián Cordero, porque nos va a contar la última hora de esa borrasca aquí en Canarias. Aquí seguimos contando esa última hora y nos vamos en primer lugar en directo hasta la isla de La Palma con Nira Casanova para conocer precisamente cuál es esa última hora. Adelante, Nira. Todavía no tenemos lista esa conexión. Ahí está. Pues en estos momentos... Buenas tardes, Adrián. Como te indicaba, en estos momentos el termómetro marca los 19 grados centígrados, aunque la sensación térmica continúa siendo menor. A mí me gustaría que mirasen hacia la zona de cumbre. Fíjense cómo está ahora mismo el cielo completamente cubierto. Esa tregua de lluvia que nos daba en este municipio en el que nos encontramos, en Tazacorte, parece que podría acabarse y volver la lluvia hasta este punto en el que nos encontramos, pero no es lo único, porque recordemos también cómo estaba ese caudal del barranco de las Angustias, esa desembocadura hacia el mar. Fíjense en cómo corre el agua en estos momentos, y es que han caído cerca de 80 litros por metro cuadrado, sobre todo en municipios como en el que nos encontramos, en el municipio de Tazacorte. Muchas gracias, Nira. Y otro punto de actualidad de interés también hoy, la isla de Tenerife, en este caso el suroeste. Ahí está nuestra compañera Arguiñe Águila. Arguiñe, ¿cuál es la situación en estos momentos? Aquí en el sur de Tenerife ha empezado a llover un poco. Durante el día estamos teniendo lluvias intermitentes, y recordemos que AEMET activó ayer por la noche la alerta amarilla por oleaje. Como podemos observar, el mar está bastante movido y en alta mar las olas están alcanzando los 4-5 metros de altura. En cuanto al viento, en las islas, en la isla de Tenerife, se van a alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora, pero se lleva a La Palma, nuestra isla vecina, en Vallehermoso, en la isla de La Gomera, se han llegado a alcanzar rachas de viento de 70, se han registrado rachas de viento de 100 kilómetros por hora. Como decimos, la racha más alta registrada en el archipiélago, y estas alertas será a la EMET la que las desactive a partir de las 6 de la tarde, cuando comience a llegar la estabilidad a las islas. Gracias, Arguiñe. Adrián, un titular brevemente de lo que nos espera mañana. Mañana mejora claramente la situación. Ese es el titular, Pedro. Bueno, pues así lo esperamos. Gracias, Adrián. Y hasta ahora nos vamos con nuestros compañeros de Atlántico Noticias para saber qué nos tienen preparado. Roberto González, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Casi ya, efectivamente, en esta jornada lluviosa a la que vamos a estar muy atentos también a los efectos del tiempo en las islas. Hoy es un día especial. Saben que cambia la estrategia del COVID. A partir de hoy se dejan de hacer test de forma sistemática, y nuestra actitud, nuestra forma de actuar de un contagio que no sea grave también es distinto. Por otro lado, nos vamos a preguntar cuánto puede bajar la luz y cuándo podrían llegar esas medidas prometidas por el Gobierno después de la reunión de este fin de semana y ese permiso de la Unión Europea para desconectarse o descolgarse de las tarifas europeas. Y hablaremos también de ese premio Donostia al que aspira Will Smith, esa cachetada a Chris Rock, al presentador de los premios Oscar, que ha dado muchísimo que hablar, y repasaremos, entre otras cosas, a los ganadores de esta edición. Todo eso dentro de un momento en Atlántico Noticias. Gracias, Roberto. Me ha gustado ese paralelismo de Donostia. Seguiremos pendientes ahí, Atlántico Noticias. Vamos nosotros a despedir ya nuestro programa, Ponte al Día de lunes, pero recuerden que nosotros volvemos mañana a las 11 de la mañana aquí en directo en Televisión Canaria. Que pasen muy buena tarde. Adiós.